O sea, el mayor poder que existe en este mundo, dinero, poder político, no te das cuenta de que el mayor poder no es ese. El mayor poder es lo que vayan a escribir de ti en el futuro. O sea, al final el poder lo tienen los que escriben. Por eso tiene tanto poder el intelectual, ya desde el antiguo Egipto. O sea, vivimos en la edad dorada del autodidactismo. Hoy en día tienes tantas posibilidades que no nos damos cuenta. El nacimiento de la civilización egipcia. Porque eso es lo que me parece fascinante. Es decir, cómo estamos hablando de una cultura que en el 2700 y algo ya está construyendo pirámides. Muchos recurren a los Anunnakis, a los extraterrestres, ¿no? ¿no? Porque dicen, oye, son construcciones tan perfectas, ¿no? Una es lo de Akenatón, ¿no? El tema del monoteísmo. Pero, por ejemplo, los judíos inicialmente no está claro que fueran monoteístas. Ellos dicen que su Dios es el mejor, por así decirlo, o que los hebreos tienen que adorar solo a ese Dios, pero no niegan que existan otros. O sea, lo que más me atormenta es eso. El fin, la muerte, la desaparición, el olvido, el ser nada o simplemente una pieza. Yo creo que sería que siempre has de estar dispuesto a revisar todo lo que tú crees y todo lo que te han enseñado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Compede Podcast. Es un verdadero placer, como siempre, estar tras vuestra pantalla. Y hoy, como digo cada semana, pero es que cada semana es cierto y no miento, traigo un invitado súper especial que me hacía una ilusión tremenda. Llevo siguiéndole años. Cuando empecé el proyecto no pensaba que iba a crecer tanto para poder tener una conversación con él, pero bueno, por suerte, es un proyecto que ha llegado a mucha gente y gracias a eso pues tenemos en parte la oportunidad y el privilegio de tener invitados como el que tengo hoy aquí sentado frente a mí. Así que nada, mi invitado de hoy es ni más ni menos que doctor en filosofía, doctor en teología, licenciado en ciencias químicas. A los 12 años, en 1998, fue el egiptólogo más joven del mundo. Muchos, sobre todo los seguidores que tenéis más edad, le conoceréis por Crónicas Marcianas, pero bueno, es una persona que ha publicado más de 20 libros, es un intelectual en toda regla, además es profesor. Es un verdadero placer tener aquí en un nuevo episodio de Compede Podcast a Carlos Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muchísimas gracias por invitarme y un placer estar con vosotros. Muchas gracias, Carlos, por venir. De verdad que me hacía mucha ilusión. Eres de los invitados que más ilusión me hace traer y de los invitados que más entrevistas suyas he consumido. Así que nada, un placer tenerte. No, y te lo agradezco, ya te digo, además por el entusiasmo. O sea, yo creo que no va a ser para tanto. O sea, desde luego las tan altas expectativas luego seguro que se ven frustradas, pero muchísimas gracias y la verdad es que al final, en cuanto nos hemos podido coordinar y ya las agendas han estado más libres, yo he dicho, por supuesto, me parece muy interesante y ya te digo, ese entusiasmo que manifestabas en el correo y la invitación y dices, bueno, pues si puedo apoyar en la medida de mis posibilidades el proyecto, evidentemente. Genial, muchas gracias. Pues nada, a ver, un poco te lo comento a ti y se lo comento a los espectadores para que sepan qué se van a esperar, ¿no? Porque normalmente solemos ser como muy claros en lo que te comentaba un poco antes fuera de cámaras, que me he comido mucho a la cabeza porque no sabía si enfocar el podcast hacia el lado más de filosofía y demás o si enfocarlo más hacia Egipto, ¿no? Creo que se puede hacer algo entretenido y que le guste mucho a la audiencia mezclando ambos mundos. Bueno, para muchos no se puede entender el estudio de las ciencias humanas sin entender las ciencias sociales y demás. Bueno, luego hablaremos de todo eso. Pero antes que nada, me gustaría un poco que me explicase a mí y a la audiencia pues qué tal vas en general en la vida y con qué proyectos estás ahora. Bueno, es que claro, es una pregunta muy genérica, pero sí. Bueno, voy a intentar dar una respuesta concreta y al otro en la mezcla está la belleza, ¿no? O sea, que en ese sentido yo siempre digo, ¿no?, que por personalidad, por el tipo de mente, por lo que sea, a mí siempre me ha gustado combinar varios intereses, ¿no? Es cierto que cuando realmente me atrae uno de esos intereses o me obsesiona, sí me dedico casi en cuerpo y alma, ¿no? O sea, lo agoto. Pero a mí siempre me gusta conectar, ¿no? O sea, al final saltar de una cuestión a otra, buscar los vínculos, ¿no?, que existen. Muchas veces personas me decían, pero ¿y qué conexión hay entre la filosofía y Egipto? Por supuesto, la cuestión es que ¿qué no conexión? Claro. ¿No? O sea, la pregunta te la puedo plantear al revés y luego hablaremos. Además, ahora acabo de sacar un artículo justo sobre filosofía y egiptología. Vale. Y claro, lo que tiene que ver incluso, por ejemplo, antes mencionabas, ¿no?, yo también estudié química y muchas personas me decían, bueno, la conexión entre filosofía y teología obviamente la entiendo, ¿no? Ahí no hay duda, pero entre la filosofía y la química, digo, es que hay que pensar en términos más grandes, ¿no? O sea, no tanto en conexiones concretas, sino en la perspectiva. O sea, estudiar la ciencia y una ciencia tan sólida, ¿no?, y tan poderosa explicativamente como es la química, que está a medio camino entre la física y la biología, te da una visión muy amplia de los constituyentes de la materia, las leyes de la materia, al final cómo está la infraestructura del universo, ¿no?, cómo está organizado. Y la filosofía, que yo siempre digo está medio
camino entre la ciencia y el arte es el humanismo, ¿no? Es el interés por todo, por la ciencia, por el arte, por las culturas, o sea, es la universalidad del conocimiento. Entonces, claro que hay conexiones, o sea, al final nosotros compartimentamos lo que siempre ha estado y siempre va a estar unido, pero que por una cuestión práctica, evidentemente, tenemos luego que dividir. Y yo siempre, desde que era un niño, claro, cuando algo me interesaba muchísimo, evidentemente quería profundizar al máximo, quería llegar a todos los detalles, pero siempre sentía esa idea de me ahogo si solo estoy aquí, ¿no? Necesito también poner un pie en otras ramas del conocimiento y sobre todo veo que mi vocación, por así decir, mi destino, consiste en resaltar esas conexiones, ¿no? Y en comunicarlas. Perdona que te interrumpa el episodio, pero vengo a contarte algo que va a interesarte mucho. ¿Sabías que una terapia psicológica puede costarte entre 200 y 280 euros al mes como mínimo? Y encima, cuando más lo necesitas, te toca esperar semanas o lidiar con aseguradoras que te marean antes de darte una cita. Por eso nace Estar Contigo Terapia, una iniciativa pensada para que todos podamos acceder a una terapia de calidad y sin complicaciones. Por solo 49 euros al mes tienes 4 sesiones de 50 minutos sin esperas y sin intereses y con un equipo de psicólogos de primer nivel. De hecho, son la única empresa en España a la que puedes pagar en cómodas cuotas sin intereses, olvidarte de listas de espera y además puedes probar las primeras sesiones hasta encontrar al psicólogo y el enfoque que mejor encajen contigo. Ahora bien, ¿qué es lo que yo considero más importante? Pues el pedazo de equipo de psicólogos que tienen, los cuales están formados por profesionales con una amplísima experiencia y un grandísimo criterio. Usan terapia focalizada en la emoción, una terapia que no solo trata el síntoma, sino que va al fondo del problema. E importante, tiene evidencia científica. Detrás de Estar Contigo Terapia está Buenaventura del Charco, uno de los psicólogos sanitarios más reputados de España, profesor universitario y ex invitado de este podcast. Su aval es la garantía de que estás en muy buenas manos. Puedes reservar ahora tu primera sesión gratuita en el enlace de la descripción, no pierdes literalmente nada por probar y puedes ganar mucho. Sigamos con el podcast. Entonces, todo lo que tiene que ver con... Yo siempre digo, no, es que me preguntas solo de... Bueno, perfecto, si quieres hablamos solo de filosofía, si quieres solo de egiptología, pero yo creo que lo bello aquí es justamente cuando se establecen puentes y ves que todo en el fondo te lleva a las mismas cuestiones. Claro. Y entender, efectivamente. Bueno, comentabas antes el tema de la filosofía entre medio camino del arte y la ciencia. Había una de las preguntas que te quería comentar. Perdona si me he adelantado. No, me parece perfecto y has roto. Bueno, antes de. Bueno, si quieres ahora vamos con esto, pero antes de nada, que si no los justamente, claro. Me van a Entonces, matar. En eso al final, yo me dedico fundamentalmente a la vida académica, o sea, clases, libros. Publicaciones. En el fondo yo siempre digo, hago lo mismo que llevo haciendo desde que era un niño, ¿no? O sea, leer, aprender, transmitir y escribir, ¿no? O sea, son como todas esas fases del proceso que tiene que ver con el conocimiento. O sea, adquisición, cultivo, transmisión, generación, comunicación del conocimiento, ¿no? Entonces eso es lo que llevo haciendo desde que era un niño, ¿no? Desde pues que me pasaba tardes enteras al salir del colegio en la biblioteca municipal en Coslada, de donde yo soy, o leyendo, conversando, intentando conocer a personas sabias, ¿no? que habían destacado en sus distintos campos y de las que yo podía aprender, ¿no? Como una especie de deseo de absorber, ¿no? Es decir, si yo tengo delante de mí a alguien que es un especialista en tal campo, quiero absorber, porque eso es lo bonito del conocimiento, que se puede compartir infinitamente, ¿no? Nunca nadie lo puede acaparar, lo posee, ¿no? Sino que al final es algo que trasciende siempre a sus cultivadores. Y en ese sentido, pues estoy muy, muy feliz, muy, muy contento, me dedico a lo que me gusta. Hago lo que me gusta, o sea que en eso me considero un privilegiado y también digo, bueno, pues ya que la sociedad me ha concedido ese privilegio de que me pueda dedicar al estudio, al saber, a la investigación, a los libros, a escribir, pues yo intento devolverlo mediante libros, escritos, también audacia intelectual, conectando materias, conectando ideas y, bueno, pues intentando a veces también divulgar y transmitir el conocimiento y sobre todo el interés, la pasión por el conocimiento, ¿no? Me parece muy interesante. ¿Cuál es el próximo libro que vas a sacar? ¿Se puede saber? Sí, bueno, claro, no, esto no es, no te preocupes, además. Pues fíjate, es que tengo ahora mismo 5 ya terminados, o sea que va poco a poco. Vale. Es que es el problema, ¿no? Yo siempre estoy como con varios y entonces
hay uno que va a salir que se llama Incomprensión y Destino, que se está corrigiendo las pruebas, que para mí es la parte siempre más dolorosa, cuando ya te llegan las pruebas de maquetación y siempre dices, uy, esto lo debería haber, o aquí podría añadir, o sea, te entra una especie como de espectro perfeccionista y es terrible, ¿no? Entonces, bueno, ya, los libros no se acaban, se dejan, ¿no? Entonces ya está. Y ya en el siguiente hablaré de lo que no me ha dado tiempo a hablar en este. Entonces, por eso siempre estoy con nuevos libros. Luego tengo otro que es Pensamiento y Vida, que este es más filosófico, y luego tengo otro que es sobre la idea de totalidad desde distintas perspectivas, ¿no? O sea, cómo al final la filosofía es el interés por el todo, la búsqueda del todo, ¿no? O sea, desde distintos ángulos. Y entonces es un libro que, claro, lo empezó y ha ido creciendo y ahora ya está en 400 páginas y veo que podría seguir mucho más, entonces en algún momento lo cortaré y ya diré, mira, este ya está concluido. Pero el más inminente es ese. Y bueno, yo siempre digo al final, disfruto muchísimo escribiendo, ¿no? O sea, que no es, insisto, ¿no? en el dolor o el sufrimiento, ¿no? que te puede causar cuando ya has terminado el libro y tienes que corregirlo y te das cuenta de todas las imperfecciones, de que esa es la finitud humana, decir, aquí es que debería haber, esto no lo... Pero luego el proceso de creación es también enormemente, es bello y placentero. Claro. O sea, porque estar conectando ideas, te sientas solo, ¿no? delante del teclado y se te ocurren nuevas ideas y te pasa el tiempo, se fuga, ¿no? O sea, puedes estar unas horas y para mí es muy satisfactorio. O sea, es casi lo que más me gusta hacer. Eso pasa mucho también en la vida, ¿no? O sea, no solo escribiendo, que tenemos la idea en la cabeza de que el final es lo importante, ¿no? Cuando verdaderamente el camino hay que saber disfrutarlo, ¿no? Desde luego yo creo que es la cumbre del gozo, ¿no? Cuando tú puedes disfrutar del proceso, aunque evidentemente tiene también esos aspectos dolorosos, ¿no? Es decir, pues pelearte, ¿no? con una idea, ¿no? Yo además que me gusta mucho el sistema, ¿no? La completitud, ¿no? Que no haya flecos, ¿no? Quizás como una especie de racionalismo exacerbado a veces. Vale. Y entonces te das cuenta de que esto no es del todo consistente con otra cosa y que no has integrado todo y que te faltan piezas. Vale. Y yo antes, cuando era un niño y un adolescente, eso me generaba un sufrimiento interior terrible, ¿no? Es una cosa que muy poca gente comprende y que incluso a veces dices, bueno, pues qué sufrimiento más absurdo, ¿no? Con los problemas que hay en el mundo. Pero a mí sí me lo generaba, o sea, era una fuente de dolor, decir, bueno, es que no puedo hablar de esto si todavía no sé esto, si me falta esto, si no he llegado. Y ya con el paso del tiempo eres más indulgente contigo mismo, te das cuenta de que el todo, la perfección, la completitud nunca la vas a alcanzar. Eso es imposible, eso es inasequible, no es la finitud humana, pero intentar acercarte, ¿no? y buscar y realmente ese ideal, ponerlo como meta, ¿vale? Casi asintótica, casi inalcanzable, no es malo, ¿no? Sino que al final es lo que te ayuda a continuar. Entonces ahora mismo yo digo, quizá en este libro no he desarrollado suficientemente esa idea, no he tratado esta otra perspectiva, este otro enfoque que seguramente complementa eso, porque los contrarios muchas veces son complementos, ¿no? Sí. Te ha faltado esto, parece que contradice tu idea. Bueno, piénsalo con mayor profundidad y seguro que encuentras un marco superior más profundo y también más profundo donde vas a poder conectar esas ideas. En el próximo libro lo haré. En el próximo, o sea, yo digo, es cuestión de ir siempre mejorando. Claro. O sea, que intentes siempre que lo siguiente sea mejor que lo anterior. O sea, no dormirte nunca en los laureles. Y ver que al final es un proceso infinito que nos trasciende, que nos supera, que nosotros somos solo unas piezas, somos agentes en un mecanismo que nos desborda y que al final nosotros aportamos lo que podamos, pues más o menos, pero lo importante es darse cuenta de que formas parte de una cadena mucho más larga, ¿no? Y de un destino que te supera, que es buscar el conocimiento. Buscar el conocimiento, buscar la belleza, buscar los bienes más elevados, por así decir, de la mente humana. ¿Dirías que en última instancia, a ver, entendiendo como el sentido de la vida, primero tendríamos que hablar si la vida tiene un sentido, ¿no? O si esa visión teleológica que a veces le intentamos dar, ¿no? Desde las religiones o desde la filosofía o según qué filosofías y demás, existe o no. Pero dirías que en caso de existir, el fin último es ese, intentar encontrar o alcanzar el conocimiento. Claro, o sea, ese sentido no está definido ex ante, ¿no? O sea, al final es las oportunidades que tú tienes, que también tú tienes que labrarlas, ¿no? Y construirlas, tanto a nivel social como a nivel individual. Y entonces con ellas, ¿qué haces, ¿no? Y por supuesto aquí hay una pluralidad de sentidos, o sea, de sentidos posibles, ¿no? Por eso es la belleza de la indeterminación, de que no está definido de antemano. Y yo creo, a mí hay uno que me parece absolutamente sublime, que es contribuir al conocimiento y al pensamiento en general, ¿no? O sea, buscar
acercarnos a ese límite que nunca vamos a cruzar del todo, que sería algo así como la verdad con mayúsculas, intentar aportar nuestra contribución, repito, sea grande o pequeña, eso es lo de menos, intentar hacer algo y transmitirla, ¿no? y comunicarla y crear, ¿no? Y eso legarlo a las generaciones venideras. En el fondo, todo lo que tiene que ver con elevar el espíritu humano, ¿no? Con elevar el pensamiento, con tener ideas nuevas, con buscar conexiones y, por supuesto, con buscar la verdad sobre el universo, a mí eso me parece que es la conexión, la vocación más bella, que en el fondo es la ciencia y el arte, ¿no? Serían como, yo siempre digo, las civilizaciones nacen, se desarrollan y mueren, ¿no? O sea, pasan, y fíjate, pues ahí estaban los egipcios, los romanos, la nuestra evidentemente también se extinguirá. ¿Qué es lo que queda? Yo siempre me planteo esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que queda de las distintas culturas, de los distintos periodos históricos? Y yo creo que al final lo más importante es su contribución al conocimiento y al arte, a la creatividad. O sea, que eso una vez hablando, me acuerdo, uno decía, bueno, son libros y edificios, ¿no? O sea, un poco como un resumen, ¿no? O sea, libros, o sea, fíjate, menos mal que tenemos la escritura, ¿no? Solo llevamos 5.000 años con escritura y fíjate si no ha dado de sí. La larga prehistoria de la humanidad, ¿no? Más de 150.000 años, lo que fuera. Y fíjate, no ha quedado casi nada, ¿no? Salvo las pinturas rupestres. Qué pena, qué tristeza no poder acceder al pensamiento de esas personas y solo hacer inferencias muy inciertas, ¿no? Sobre lo que realmente pensaban. Al final, la ciencia y el arte, ¿no? El conocimiento y, por supuesto, sus aplicaciones, y el conocimiento en sentido amplio. No solo la ciencia natural, las ciencias empíricas, todo el conocimiento. Sí, metiendo las ciencias sociales. Efectivamente, todo, incluso la filosofía, la historia, la filología, las ciencias, el conocimiento en sentido amplio, y el arte en sus distintas manifestaciones. Yo creo que al final es lo que más queda, ¿no? O sea, lo que puede perdurar. Entonces, el que tiene la posibilidad de hacer algo es un privilegiado, evidentemente. O sea, es un privilegio. Porque con respecto a esto, había una pregunta que quería hacerte, una pregunta muy, muy de curioso, y es ¿cuál es el misterio de la humanidad, si tuvieses un botón y pudieses pulsarle, ¿no? ¿Qué más te gustaría resolver? Si pudieses darle al botón, ¿no? ¿Te refieres a misterio sobre la humanidad o a pregunta que nos hacemos los humanos? Cualquier pregunta. Vamos a suponer que hay un oráculo, ¿no? al que le puedes preguntar lo que sea y te responde. A mí lo que me gustaría entender es que al final es la condición de posibilidad de toda pregunta y de todo misterio, es cómo funciona la conciencia. ¿Sí? Claro. Porque antes al que final, preguntar si existe Dios, por ejemplo, o si hay vida después de la muerte. Claro, es que yo creo que todo está íntimamente relacionado con la conciencia. Porque tú fíjate, al final, si existe la conciencia en el sentido fuerte, algo irreductible a la materia, ya ahí abres la puerta a Dios, la vida eterna, o sea, está todo relacionado, ¿no? Claro. Con ese enfoque dualista. Entonces, yo creo y yo confío en la ciencia y en concreto en la neurociencia, y yo creo que todavía no tenemos un modelo científico aceptado, validado sobre qué es la conciencia y cómo funciona la conciencia, pero no descarto que lo vayamos a tener, y yo creo que ahí está también el esfuerzo intelectual. Pero en el fondo es eso, ¿no? Porque al final todo lo que los seres humanos somos capaces de hacer tiene que ver con el tipo de cerebro que tenemos y sobre todo la expansión de ciertas regiones cerebrales que ha permitido que se desarrolle la conciencia. Entonces, de la conciencia nace la ciencia, nace el arte, es lo que nos hace humanos realmente. Y dices el lenguaje, pero es que yo creo que al final están íntimamente relacionados, ¿no? Es una cuestión filosófica que nos llevaría mucho tiempo. Pero entonces entender eso yo creo que nos abriría a otras puertas. Pero claro, hay muchísimos más misterios. Evidentemente al final hay otro que, por eso te decía, sobre la humanidad ese. O sea, sobre lo que tiene que ver con la humanidad. Vale. Pero luego en un plano más amplio, y al final los humanos, por muy importantes que nos consideremos, somos pues una parte del universo y en el fondo casi una anécdota cósmica, ¿no? Claro. En lo que tiene que ver con la evolución del universo. Entonces, el origen del universo y sobre todo si este es un universo más entre otros que han estado antes o incluso entre otros que pueden estar en paralelo, ¿no? O entre otros que pueden venir después. Es decir, el tema de los multiversos, lo del Big Bang. Claro, y este universo empezó todo ahí o es un ciclo y ha habido otros antes. Y son preguntas que no sé si vamos a poder... son incógnitas que no sé si vamos a poder despejar en algún momento los seres humanos con el cerebro que tenemos ahora. Quizá con una inteligencia artificial nos habrá muchísimas posibilidades, eso ya podríamos comentarlo, pero sí es algo que es sempiterno. Porque fíjate, yo creo que todo lo que tú preguntas antes sobre Dios es que en el fondo tiene que ver con universo y conciencia. O sea, ¿cuáles son los dos grandes interrogantes que la ciencia no ha podido elucidar de momento? Tiene que ver con el inicio del universo,
sea, ¿qué ocurrió ahí? Es Antes decir, de t igual a 0, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, nuestros modelos físicos llegan a donde llegan, ¿no? Y ahí necesitaremos incluso una síntesis de mecánica cuántica, de gravedad, etcétera, de mecánica cuántica y teoría de la relatividad general, ¿no? De modelo de la gravedad que hoy por hoy todavía no tenemos. Y la conciencia, ¿no? O sea, somos simplemente cerebro, somos simplemente materia, y la idea de Dios un poco tiene que ver con ambas, ¿no? O sea, porque Dios, claro, en casi todos los misterios del universo ya no necesitamos a Dios como elemento explicativo, ¿no? ¿Dónde se suele recurrir a Dios? Pues en el origen y en lo que tiene que ver con la conciencia. Claro. El origen de la vida, pero bueno, el origen de la vida, evidentemente, no es necesario postular a Dios. Yo estoy seguro de que hay un mecanismo físico-químico que nos va a poder explicar, ¿no? Nos permite explicar cómo surgió la vida. Es sobre todo el origen del universo y el final, ¿no? Que está relacionada a una pregunta con eso, y la conciencia. Entonces son dos temas, y bueno, luego ya, claro, si me dejaras, abriríamos una caja de Pandora. Pero tampoco sé si querría que alguien me diera la respuesta, ¿no? Ese genio de la lámpara maravillosa. ¿Te gustaría el misterio, no? O sea, yo creo que lo tenemos que descubrir por nosotros mismos. Vale. Incluso, repito, no quiero... Aun suponiendo que quizás no llegues a descubrirlo, porque siendo honestos, es muy complicado que nosotros lleguemos a saber si, pues eso, qué había antes del origen del universo, o el tema de la conciencia, ¿no? O sea, probablemente nos muramos antes de descifrar eso. Claro, bueno, nunca sabemos, porque fíjate, hay cuestiones que parecía que no se iban a poder resolver nunca, ¿no? Como la clave de la vida o cómo se transmite la información genética, etcétera, y se ha avanzado mucho, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial yo creo que se están abriendo horizontes que están empezando. Vale. Porque, claro, la inteligencia artificial de momento no resuelve, por ejemplo, teoremas matemáticos, no te resuelve la conjetura de Goldbach, o sea, problemas matemáticos que llevan siglos, pero a lo mejor en unas décadas lo hace. Entonces, en problemas de física, de química, cuestiones filosóficas no estoy tan seguro, pero bueno, poco a poco, ¿no? De todas formas, ya te digo, yo creo que al final, si hay un sentido, si hay un deber, si hay una especie de teleología, de finalidad, es que nosotros, por nosotros mismos, tenemos que construir, tenemos que trabajar, tenemos que buscar y descubrir. Vale. O sea, entonces, el que a veces no alcancemos respuestas, o incluso, fíjate, te lo pongo desde otra perspectiva, que cada respuesta que tú consigues, al final lo que hace es desencadenar nuevos interrogantes, ¿no? Siempre ha sido así en la historia de la ciencia, y yo estoy convencido de que siempre será así. O sea, al final esto se lanza o se derrama al infinito, ¿no? Y en prácticamente cualquier rama del conocimiento siempre estás abriendo incluso nuevas ramas. Claro. Eso es quizá nuestra posición en el universo, ¿no? No me gusta hablar de un para qué, porque esos son quizá residuos más, pues eso, teleológicos, como tú decías, pero yo digo, como ser humano quizás eso, ¿no? O sea, que intentemos mejorar, intentemos elevarnos y transmitamos también ese interés y ese deseo de descubrir y de crear a las generaciones venideras. Vale. Has dicho muchas cosas. Pero en algunos aspectos yo estoy seguro de que sí podemos alcanzar ciertas respuestas, y evidentemente ahí está la historia de la ciencia, ¿no? Sí, por supuesto. Quizás, ¿no? El tema de Dios, para muchos, al Dios no ser algo que puedas demostrar que es falso, ¿no? Pues claro. Es complicado, ¿no? Que quizás la inteligencia artificial llegase, en el sentido de que, pues para descubrimientos científicos quizás es mejor, ¿no? Que para presupuestos filosóficos, no lo sé. Pero a lo mejor puede ayudarnos a elaborar conceptos mejores de Dios. Es verdad. O sea, conceptos más depurados filosóficamente de Dios, y que tengan también en cuenta lo que sabemos de ciencia, lo que sabemos de matemáticas. Vale. O sea, claro, hay cuestiones tan elevadas filosóficamente o tan profundas que casi se refieren a la totalidad, ¿no? Que es Dios y el universo, que es muy difícil que podamos delimitarlas. Al final la ciencia lo que hace, ¿cómo avanza la ciencia? Dividiendo, delimitando, diciendo, voy a estudiar ahora este sistema con arreglo a estos factores para intentar analizar la estructura y el funcionamiento de partes del universo, ¿no? Y entonces lo que yo quiero es cuáles son las leyes de evolución de esos sistemas, ¿no? O sea, cómo funcionan, cómo cambian, pero lo que tenemos que hacer es parcelar el universo, ¿no? Y así podemos llegar a los constituyentes de la materia y a las leyes de la materia. Claro, cuando ya nos referimos al todo, el universo y Dios, que sería, pues eso, el ser infinito, y al final sería la totalidad, en mi opinión, podemos discutirlo,
ya estamos hablando de conceptos, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver con la capacidad que tengan nuestros sistemas filosóficos de llegar a conceptos mucho más consistentes y mucho más completos, ¿no? Luego, dentro de Dios es un tema muy, muy debatido. Claro. De hecho, tú tienes si no recuerdo mal, un artículo, ¿no? Criticando las 5 vías de Santo Tomás. Tengo un libro sobre Dios, se llama Dios, Ciencia y Filosofía, de lo racional a lo divino, que es donde intento... claro, porque mucha gente me lo pregunta, ¿no? Digo, bueno, yo me considero agnóstico con respecto a las religiones tradicionales y en el sentido de que yo no sé si existe ese Dios, ¿no? Del que se habla, que muchas veces es un Dios antropomórfico, ¿no? Al final es una proyección del hombre, etcétera. Podríamos discutirlo. Pero yo intento elaborar un concepto que recapitule la riqueza de la idea de Dios, porque a mí me parece una idea fascinante desde el punto de vista matemático, lógico, filosófico. Entonces, yo ahí concibo a Dios como ese límite asintótico, ¿no? Lo que una mente superior a la nuestra sería capaz de concebir que nosotros todavía no concebimos. O sea, nosotros concebimos X, esa mente concebiría Y, otra Z, y siempre podríamos estar evolucionando hacia un concepto supremo, que sería el concepto consistente y completo, ¿no? El concepto perfecto de Dios. Entonces, ha habido filósofos, como por ejemplo Tomás de Aquino y otros muchos, que han intentado demostrar la existencia del Dios, ¿no? De la religión, en este caso cristiana o judio-cristiana. Yo creo que esas vías te pueden proporcionar indicios a favor, pero que luego al final nunca son del todo probatorias, o sea, porque tienen flecos lógicos, ¿no? Que podrían llevarte también a otro modo de razonar. Entonces, sí, efectivamente en ese artículo intentaba justamente, claro, defender el agnosticismo, ¿no? La legitimidad del agnosticismo, dado que no podemos demostrar categóricamente que existe Dios. Evidentemente hay gente que diría la carga de la prueba recae en el que dice que existe. Sí y no, porque claro, cuando estamos hablando de Dios, Dios al final sería... Claro, es un concepto filosófico de tal envergadura que estaríamos hablando de el ser infinito, el ser absoluto. Entonces yo ahí lo que digo es que nunca va a ser ni probable, ni refutable, ni demostrable, ni refutable ninguna de las vías, ¿no? Yo intento elaborar un concepto de Dios que integre datos de la lógica, de la matemática, de la filosofía, pero por supuesto que se basa también en supuestos que otros podrían decir que no. Claro. Por ejemplo, si alguien me dice que no va a existir esa mente superior a la humana, que nosotros somos la estación final, que ya no hay una manera superior de concebir las cosas, pues entonces se cae mi hipótesis, evidentemente. Claro. Bueno, este tema lo hemos tratado en el canal mucho. Hemos hecho podcast exclusivamente hablando de todos los famosos argumentos, tanto de esencia como de existencia, ¿no? que hay sobre Dios, que hay algunos que son súper enrevesados. El Kalam, por ejemplo, que tiene 7.000 millones posibles de refutaciones y de ramas y demás. Es súper interesante. Quería preguntarte también un poco por el tema de la filosofía de la mente, la teoría de la identidad, que son temas que también nos interesan mucho. Antes has hablado sobre las neurociencias, también has escrito mucho sobre historia de la neurociencia, ¿no? ¿Cuál es la teoría que a ti más te encaja o con la que más te casas? Sí, yo lo he dicho varias veces, o sea, yo creo que la mente es el funcionamiento del cerebro. Vale. O sea, que al final la mente es reducible al cerebro, ¿no? Es decir, algo como el emergentismo, por ejemplo. No exactamente, o sería más bien reduccionismo. O sea, en el sentido de que el emergentismo entiendo la legitimidad, ¿no? Y entiendo la idea, y en algunos aspectos, pues efectivamente yo creo que tiene aportaciones muy interesantes, pero yo creo que al final no tiene ese poder explicativo que yo busco en un modelo, ¿no? O sea, yo creo que al final a mí me parece que la ciencia lo que hace es descubrir mecanismos de acción, ¿no? O sea, si tú dices, ¿cuál es el concepto fundamental de la física? Para mí sería acción. Vale. ¿No? O sea, que es una síntesis de momento y energía en el fondo, pero bueno, mecanismos de acción, o sea, intentar explicarnos cómo transita en un sistema físico, cómo se transita de A a B, ¿no? En un número finito de pasos. Eso sería un poco lo que nos enseña la ciencia. Al final es un algoritmo, ¿no? Que nos permite pasar de A a B. Y claro, entonces yo lo que busco en una teoría de la conciencia es que me explique cómo de un estado cerebral pasas a un estado mental. Y yo lo que sospecho, aunque efectivamente no lo puedo demostrar, es que al final los estados cerebrales automáticamente generan estados mentales. Vale. Entonces me puedes decir, bueno, y por ejemplo en el tema de una mente artificial, claro, es que a lo mejor el cerebro es condición suficiente, pero no necesaria. O sea, claro. No lo sé. O sea, yo ahí Aquí entraría el famoso cerebrocentrismo, ¿no? Claro, que los conductistas son muy críticos, ¿no? con ello y efectivamente es condición suficiente. Sí, que teniendo un cerebro con cierto grado de desarrollo, y ahí vemos en la filogenia y
y está bastante claro, ¿no? La correlación tan estrecha, ya sé que correlación no es causalidad, pero hay una correlación altamente sospechosa entre no tanto el tamaño del cerebro, sino sobre todo la relación entre el tamaño del córtex prefrontal con el cerebro, ¿no? Y sobre todo la expansión de las cortezas prefrontales y las capacidades mentales y simbólicas, ¿no? Que al final eso es el pensamiento, es pensar es asimilar simbólicamente el mundo, ¿no? Es lo que hacemos los humanos, porque una representación al final tiene que ver con un simbolismo interno. Entonces, claro, eso yo creo que genera automáticamente estados mentales, ¿no? Ya sé que esto es una tesis muy discutible, pero bueno, uno se tiene que comprometer con alguna. Claro. Pero no está demostrada. En el caso de sistemas in silico, ¿no? En silicio, etcétera, ordenadores, yo creo que actualmente yo no les atribuyo, yo no creo que sea necesario atribuirles estados mentales. Tengo un artículo que publiqué hace poco con un doctor en inteligencia artificial, en ingeniería de computación, pero inteligencia artificial, que justamente lo escribimos en inglés, pero se titulaba Si piensan los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y la conclusión a la que llegábamos es que no es necesario atribuir estados mentales, ni agencia, por supuesto, ni conciencia, ni nada, a los actuales sistemas, o ni siquiera el más avanzado que tengas de inteligencia artificial generativa, ni siquiera eso, ¿no? Vale. Por lo menos cuando publicamos el artículo, porque como esto avanza tan rápido, o sea, puedes en unos meses dices... hay que ser muy prudente. ¿Tú crees que se va a llegar a la singularidad? Entonces, claro, pero ahí dejábamos la pregunta abierta al final, o sea, el signo de interrogación sigue. Yo no lo descarto, o sea, no lo sé. Porque claro, igual que la naturaleza lo ha conseguido con carbono en un cerebro, ¿por qué no se va a poder conseguir en silicio? Muchos me dirán, bueno, pero es que eso depende ya mucho de la corporalidad, la interfaz, ¿no? Que sería el cuerpo, y entonces un ordenador no tiene cuerpo. Claro, pero si podemos simular y reproducir todo lo que hace el cuerpo, porque al final eso se traduce en un código electromagnético, en un proceso cerebral, ¿por qué no vamos a poder tener una inteligencia artificial con estados mentales, con agencia, con vida propia? No llego todavía a la famosa superinteligencia de Bostrom, ¿no? Que eso es ya dar por supuesto muchísimo, sino a una inteligencia artificial que simule las propiedades de la conciencia. Pues yo no lo descarto, no lo sé. O sea, yo lo que creo es que lo que hay ahora no cumple con eso. Vale. O sea, no. En un cierto sentido es impresionante lo que hacen, pero en otro sentido no. O sea, yo creo que falta todavía ese elemento de intuición, de sentido común, de creatividad, de audacia. No sé, yo siempre digo, o sea, que la inteligencia artificial, claro, a lo mejor ahora mismo acaba de salir otro modelo y ya se ha quedado esto obsoleto. O sea, hay que poner siempre ese paréntesis. Pero yo lo que veo es que al final lo que le hemos dado es todo el conocimiento acumulado por los seres humanos, por así decir, la información, los códigos, todo lo que hay en Internet, lo ha procesado, lo ha asimilado. Pero claro, la mente humana va siempre más allá de eso. Se hace preguntas, crea, contradice lo que supuestamente se sabe. O sea, entonces en la inteligencia artificial actual yo eso no lo veo. Claro. O sea, me da la respuesta que yo espero, pero en general no me da la respuesta que no espero. Bueno, para muchas personas la inteligencia artificial no se debe de considerar siquiera inteligencia. Yo lo he hablado una vez con un catedrático muy, muy conocido de psicología diferencial, que es Roberto Colom, y él es bastante crítico con este tema. Sí, ¿no? A ver, efectivamente, o sea, el término, esto lo han dicho muchos, ¿no? Desde la famosa conferencia de Dartmouth, que sea en los años 50, o sea, que es que este tema lleva bastante tiempo. Ahí fue una gran operación de marketing, porque desde luego lo que había en ese momento no era inteligencia artificial. De todas formas, no me parece tan mal el término, en el sentido de que lo que pretende hacer es simular las propiedades de la inteligencia. Yeah. Pero claro, yo el concepto de inteligencia que tengo, lo defiendo además en ese artículo, tiene que ver también con entendimiento, con comprensión. Y eso yo lo veo inseparable de cierta idea de subjetividad y de estados mentales. Vale. O sea, de mundo interno, vale, de referir las representaciones a uno mismo. Vale. ¿Lo hace ahora un sistema artificial? Pues yo creo que no, y que no es necesario atribuirle esas propiedades. Pero en un futuro no me atrevo a descartarlo. Vale. Es que este campo evoluciona tan rápido que, claro... Es complejo. Por ejemplo, todo esto de que no nos dé la respuesta que esperamos, o sea, que no sea gregaria, sino que sea disidente, por así decirlo, ¿no? Esa inteligencia artificial, bueno, es que se están desarrollando muchísimas cosas que a lo mejor nos sorprenden. Y luego, claro, al final, ¿qué es lo que pretendíamos con la inteligencia artificial? Porque hay que volver a plantearnos esta pregunta. Pretendíamos que simulara el funcionamiento de la inteligencia humana. Nunca pretendimos que fuera exactamente como la inteligencia humana.
Es decir, al igual que un mismo efecto puede proceder de distintas causas, puede ser que esa inteligencia sea distinta, esa conciencia sea distinta, pero los efectos sean los mismos. Claro. O sea, que al final nos dé los mismos resultados, pero opere de una manera distinta. O sea, y claro, la conciencia también admite grados. Y volvemos incluso a lo que yo te decía sobre Dios, ¿no? O sea, una conciencia superior a la nuestra, que fuera más consciente, a lo mejor tendría una idea superior de Dios. Igual que, es decir, la conciencia es un todo nada a partir de cierto umbral. Lo tienes o no lo tienes, pero cuando ya la evolución, la naturaleza dio un paso a partir de cierto umbral, ya sí se puede hablar de grados de conciencia. Claro. Entonces, ¿y si esa inteligencia artificial tiene otros grados de conciencia o una conciencia distinta? No lo sé. O sea, lo dejo abierto. A mí lo que me parece fascinante de todo esto es las preguntas que está formulando y que, claro, pone a prueba, es casi una especie de... Es decir, pone a prueba y es un desafío para todas nuestras teorías de la mente. Que en general las teorías de la mente se han basado en modelos biológicos y en la mente humana. Últimamente hemos empezado a investigar la mente animal, pero solo últimamente, aunque ya Darwin se lo planteaba, ¿no? en el origen del hombre. Tú fíjate lo que dedica la evolución de las facultades mentales en animales, ¿no? Menos complejos. Pero solo en las últimas décadas hemos empezado a investigarlo ya de una manera más científica y rigurosa. Y claro, al final siempre hemos tenido como modelo la mente humana. Entonces esas filosofías, esas teorías de la mente, ante la inteligencia artificial, pues tienen ahí un reto enorme de pensamiento. Claro, porque, claro, muchas veces todo esto de filosofía de la mente, como su nombre indica, es filosofía, pero claro, aquí hay un debate muy interesante. La filosofía por concepto nunca es ciencia. Es decir, esto lo digo en mi libro Análisis y Síntesis, empiezo con una frase que digo: el que busque en la filosofía nuevos conocimientos no los va a encontrar. Es decir, lasciate ogni speranza voi che entrate, ¿no? Como la Divina Comedia. Dejad toda esperanza a los que entráis. No, porque no es la labor de la filosofía dar conocimientos nuevos. Los conocimientos nuevos vienen de las ciencias particulares, de la física, de la química, o por supuesto de las matemáticas, la lógica, ¿no? Pero la lógica ahora ha llegado a tal grado de desarrollo que la lógica ya un poco se ha escapado de los filósofos. La lógica ya exige conocimientos matemáticos y todos los grandes desarrollos en lógica del siglo XX, Church, Turing, etc., ya en general los filósofos no están a ese nivel de conocimiento matemático. ¿Qué hace entonces la filosofía? Pensar, es decir, desarrollar nuevas posibilidades conceptuales e integrar conocimientos. Esa es mi visión de la filosofía. O sea, tiene un elemento creativo y un elemento asimilativo. Claro. Pero al final eso es la ciencia la que nos tiene que dar respuesta a muchos de estos interrogantes. La filosofía siembra preguntas y luego es la ciencia la que tiene que recoger los frutos en forma de respuestas. Y aquí está el gran debate que quiero preguntarte sobre él. Esto lo hemos tratado un montón en el podcast, en el canal, que es la relación que tiene que tener la filosofía con la ciencia, ¿no? Para muchos amigos míos, por ejemplo, la filosofía de rigor, y ya no solo de rigor, sino la filosofía implica necesariamente que esté científicamente informada y actualizada de todos los conocimientos nuevos que se van adquiriendo, desarrollando y demás. Y ya no solo eso, sino que la labor de la filosofía no es que vaya en paralelo con la ciencia, ¿no? Es decir, no contradiciéndola, pero tampoco haciendo aportes. O sea, o sea, hay una crítica, perdona, de este concepto a el filósofo que no intenta nutrir o que no intenta crear este concepto de ¿cómo se dice? De fecundidad. Yo creo de fecundidad teórica, efectivamente, entre filosofía y ciencia. ¿Cuál es tu visión? Sí, yo estoy en gran medida de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que al final la buena filosofía siempre ha estado informada, ¿no? Por la ciencia que había. Incluso muchos filósofos eran protagonistas de esa ciencia, ¿no? Fíjate, Aristóteles, Descartes, Leibniz, Kant en menor medida, pero desde luego Kant conocía muy bien toda la ciencia de su época. ¿Qué ocurre? Que al final el conocimiento científico creció tanto, claro, que es prácticamente imposible. Pero yo creo que sí es posible comprender los principios fundamentales, porque al final incluso cuando tú estudias la física y tú llegas a los principios fundamentales de los grandes modelos de la mecánica cuántica, de la relatividad general, al final llegas a un conjunto de categorías pequeño, que eso me parece fascinante desde el punto de vista filosófico, ¿no? Por ejemplo, el principio de acción y todo lo que tiene que ver con los conceptos de simetría, el teorema de Noether, la invariancia. O sea, hay ciertos conceptos fundamentales que están en los grandes modelos científicos y que poseen un poder explicativo extraordinario, ¿no? O sea, que eso es a mí lo que más me deslumbra de la mente humana, ¿no? Como con tan poco eres capaz de abarcar tanto sobre el universo. Entonces, no es necesario
porque evidentemente no puedes, ¿no? Al final la ciencia está muy especializada y luego también en ciertos campos la ciencia avanza y a lo mejor puedes hipotecar tu filosofía a una teoría que enseguida, tú imagínate que hubieras hecho filosofía sobre el flogisto, ¿no? Pues dices, bueno, enseguida, entonces, o sobre el lamarquismo, pues al final te quedas hipotecado y en cuanto cae ese modelo científico cae tu filosofía. Eso es también un riesgo. Claro. Yo creo que la filosofía tiene que centrarse sobre todo en los grandes conceptos, los grandes núcleos conceptuales y las relaciones entre esos conceptos, ¿no? Es como a mí me encanta el concepto de integral en matemáticas, ¿no? Como pasar a una nueva dimensión. O sea, todo eso ver cómo se integra explicativamente, ¿no? Cómo al final todos esos conceptos nos dan una visión del mundo, un sistema formal que por supuesto no se explica el mundo material, pero que lo podemos formalizar y que tiene unas implicaciones filosóficas extraordinarias en cuestiones tradicionales de la metafísica o de la teoría del conocimiento, en menor medida de la ética, ¿no? Que ese sería otro tema. Entonces tienes que estar informado, pero también con prudencia, ya digo, o sea, no haciendo depender completamente tu filosofía de un modelo científico que a lo mejor en unos años queda obsoleto, queda superado y entonces, ¿qué haces? Pero sí tienes que estar informado y yo creo que también tiene audacia especulativa. O sea, no hay que tener miedo a especular. Primero porque la propia ciencia exige especular, ¿no? O sea, muchos modelos científicos fueron especulaciones. O sea, el ejemplo clásico que ya está quizá demasiado trillado, lo usan mucho los de teoría de cuerdas, quizá un poco abusan de él, que es el de la teoría atómica, ¿no? Fíjate, la hipótesis atómica de Demócrito y Leucipo, hasta que se pudo demostrar ya a principios del siglo XX, ¿no? Todavía a principios del siglo XX, fíjate que Wilhelm Oswald, premio Nobel de Química, no aceptaba la existencia de átomos y fue premio Nobel de Química y te hacía química de vanguardia. Hoy en día sería impensable. Y otras hipótesis que tardaron mucho en comprobarse. Entonces yo creo que no es malo que la filosofía también lance hipótesis, ¿no? O incluso conceptualmente decir, bueno, pues tanto proponiendo como a veces criticando, decir, no, pues esto es inconsistente con este otro concepto o aquí. Y en filosofía de la mente y en cosmología yo creo que son dos terrenos muy fértiles para eso. También todo lo que tiene que ver con la interpretación de la mecánica cuántica, ¿no? Yo diría que esos tres, cosmología, fundamentos mecánica cuántica y luego filosofía de la mente. Filosofía de la biología también, pero bueno, filosofía de la mente sobre todo, yo creo que son muy, muy fecundos. Pero además la filosofía no es solo... Claro, es que la filosofía se diferencia de la ciencia, por eso. Tiene esa parte científica, pero yo creo que tiene una parte artística. O sea que al final es también crear tu visión del mundo. Y esto me gusta mucho la idea de las cosmovisiones, ¿no? Dilthey y la escuela historicista reflexionan mucho sobre eso, ¿no? Al final... Claro, la ciencia nos proporciona unos fundamentos, ¿no? de cómo funciona el universo, de la estructura del funcionamiento, de la mecánica del universo. Pero luego la capacidad que tenemos los seres humanos de interpretar y de crear modelos siempre trasciende eso, ¿no? O sea, eso ya cómo se aplica también en nuestra visión del mundo, en cómo concebimos el mundo, está subdeterminado, ¿no? O sea, al final no siempre puedes, para esa misma explicación científica, luego tú también puedes encontrar muchos modelos filosóficos, ya no solo desde el punto de vista de la ontología y de la teoría del conocimiento, sino de la visión de la vida humana, incluso de la ética, que respetando esos hallazgos de la ciencia, es decir, sin contradecir lo fundamental, porque al final sería absurdo, no te llevaría a nada, pues la teoría de la evolución, lo que sabemos sobre física, sobre química, sobre biología, datos tan sólidos que es muy improbable que se vayan a refutar, pues de ahí ya eso cómo te sirve a ti para elaborar una visión filosófica. Claro. Y ahí está también la creatividad del filósofo. Efectivamente. O sea, el filósofo no es solo un asimilador de ciencia, esa es una parte, luego está también la creación filosófica. Entonces tiene que ver mucho con la subjetividad y por tanto a mí me parece que eso es muy cercano al artista. Vale. Es decir, para hacerme simplemente de portavoz de la ciencia no te necesitamos. Sí, yo que lo hablo con científicos, ¿no? Muchos me dicen que la filosofía, ya lo dijo Stephen Hawking, ¿no? La filosofía ha muerto. Efectivamente, la filosofía está muerta. Claro, si tú lo que pides es que la filosofía te dé modelos científicos que compitan en igualdad de condiciones con los que hace un físico, un químico, no, efectivamente hay nada. Entonces, el filósofo que pretende hacer simplemente eso, pues dices que aportas, para eso no hay nada, ¿no? Tienes que someterte a los mismos cánones que el método científico y que los científicos. Entonces, no cuentas con ningún privilegio epistemológico para llegar a la verdad y muchas veces cosas que dices pues no son útiles para los científicos. Entonces, simplemente que me hagas una interpretación o formulación filosófica de lo que ya dice la ciencia, pues no es eso que aporta. Bien. Entonces, yo creo que tiene que haber algo más que hay que pedir a la filosofía, que es ese elemento también creativo.
Me parece muy interesante. Y tú, a todo el mundo que empieza la filosofía, que mucha gente que nos escuche, pues se estarán empezando, algunos con podcast, ¿no? Que eso era un tema que también que te quería preguntar, ¿no? Si es mejor leer libros o si se puede suplir esa curiosidad intelectual también con contenido audiovisual. Pero antes de eso, ¿qué libro recomendarías tú a alguien que quiere iniciarse en la... Bueno, a ver, es que o sea, yo creo que hay uno casi a mí me gusta mucho. O sea, yo creo que empezar por ir a las fuentes, ¿no? O sea, entonces yo iría o el discurso del método de Descartes, que me parece que es bastante sencillito y te plantea grandes preguntas y grandes reflexiones filosóficas, o por supuesto algún diálogo de Platón. O sea, algún diálogo, por ejemplo, el Gorgias, o sea, algún diálogo. Yo creo que son porque además Platón y Descartes, como escriben de manera muy clara, pues eso te puede ayudar. Si empiezas directamente con Kant o Hegel o similares, pues hay muchos que se pueden frustrar y decir, no me dedico a esto, no quiero profundizar. Pero fíjate, la primera pregunta que has hecho me parece muy interesante, ¿no? Porque es algo que yo me planteo. Al final, ¿cuál es la mejor forma de aprender? Yo creo que cada uno tiene que descubrir cuál es su mejor forma de aprender. En general, yo diría que nada sustituye leer en profundidad a los clásicos, a los buenos libros de filosofía. O sea, te tienes que leer y todos sabemos más o menos, yo siempre digo, el canon es incompleto, pero todos sabemos que esos siempre van a estar en cualquier canon, ¿no? Porque son autores que se han planteado las preguntas más profundas y que han hecho razonamientos filosóficos que es muy difícil esquivar, ¿no? O sea, cuando tú tratas un problema es muy difícil que puedas pasar de lado frente a ciertos razonamientos ya desde Platón, Aristóteles, Kant, etc. Pero bueno, hoy en día el mundo está cambiando mucho, ¿no? Y entonces hay otras posibilidades y otras vías de acceso que yo creo que son complementarias. O sea, que entonces uno a veces escuchando, incluso fíjate el elemento universitario, ¿no? Hoy en día ya no es tan necesaria. Esto parece que estoy tirando piedras contra mi propio tejado, ¿no? Porque yo soy profesor universitario, pero yo siempre me planteo, ¿no? ¿Qué valor añadido generamos en la universidad frente a alguien que puede estar viendo en su casa lecciones de los mejores filósofos de las mejores universidades en Estados Unidos, en Inglaterra, en Oxford, en Cambridge, etc. Entonces yo creo que siempre hay un plus que se añade que tiene que ver con la perspectiva, ¿no? Dar coordenadas, ¿vale? Que eso es lo que yo creo que tenemos que hacer en la universidad, ¿no? Plantear preguntas, también advertir contra modos erróneos, ¿no? O sea, porque uno puede pensar, pero a veces se piensa bien o mal, en el sentido de siguiendo o no la lógica, es decir, oye, pues aquí fíjate, tú dices eso, pero esto se contradice con... Es decir, eso es un ejercicio que es muy importante que en la universidad lo hagamos, es decir, pensar críticamente y desarrollar también ese pensamiento lógico y sobre todo incentivar la búsqueda. Pero claro, hay muchas cosas en las que hoy en día pues lo puedes aprender por tu cuenta. O sea, vivimos en la edad dorada del autodidactismo. El autodidactismo... Claro, cuando yo iba a la biblioteca municipal en Coslada, yo no tenía internet en casa, no había casi, yo tenía, los años 90, los libros que había en esa biblioteca y prácticamente no podía, o sea, mi horizonte de conocimiento terminaba ahí. Y claro, yo quería devorarlo todo, quería leerlos todos, quería asimilar. Hoy en día tienes tantas posibilidades que no nos damos cuenta. O sea, es ese sueño del saber universal es más factible que nunca. ¿Qué ocurre? Que es una selva, ¿no? Hay tantas cosas que lo importante es aprender a discriminar. Y yo creo que ahí en la universidad podemos ayudar a eso. Nada sustituye en cualquier caso leer a las grandes mentes de la humanidad directamente, sin interferencias, sin intérpretes, o sea, cero, no. Esto yo siempre decía cuando estos libros con los estudios introductorios, que a veces era más largo el propio estudio introductorio que el propio libro. Sí. Dices, bueno, cuando yo quiero profundizar en el elemento de historia de la filosofía, por supuesto, me viene de maravilla, pero no nos dejemos desviar, ve directamente, ¿no? Ad fontes, directamente al gran autor, porque esa es la mejor manera de familiarizarte con las grandes cuestiones. Y te darás cuenta de que en filosofía no es necesario saberlo todo. En ninguna rama del conocimiento ha sido nunca necesario saberlo todo para hacer alguna aportación. Esto es muy importante y yo creo que es también ilusionante para todo el que quiera empezar. No es necesario saberlo todo en ningún ámbito para añadir, para aportar en ese campo. De hecho, a veces saber demasiado en un campo puede ser hasta negativo porque te hace pensar que no vas nunca a poder decir nada, que tienes que seguir casi ad nauseam hasta agotando la cuestión. No, o sea... Incluso a veces te vuelve arrogante. Y te vuelve arrogante. Y evita que dudes, ¿no? Y evita que dudes, efectivamente. Y la arrogancia es la perdición del intelectual, ¿no? Porque te impide avanzar. Yo creo que hay que tener un conocimiento suficiente, siempre en todo,
nunca estar satisfecho con lo que sabes, siempre buscar, pero tampoco nunca tener miedo a veces a ciertas intuiciones que te pueden venir o a ciertos razonamientos. Es decir, mira, yo es que ya sé que no he leído todo sobre Heidegger o todo sobre Wittgenstein, pero es que yo leo a Heidegger y a Wittgenstein y no me convence esto que dicen, o no me parece tan brillante. No tengas miedo a esas intuiciones, porque ese es el comienzo a hacer algo importante en filosofía. Es decir, evidentemente hay que estudiar mucho, hay que dedicarle mucho tiempo, hay que trabajar, hay que perseverar, pero al final yo creo que sobre todo hay que aprender a discriminar, a distinguir, a ir a lo suficiente. Y nunca ha sido necesario saberlo todo en ningún campo. O sea, al final es ser consciente de cuáles son los problemas que están en juego, de que las respuestas históricas que se han dado a esos problemas tampoco son tantas. O sea, tú al final en muchos aspectos siempre lo puedes reducir todo a enfoques bottom-up, de abajo arriba, o top-down, ¿no? De arriba abajo. Y ahí puedes incluir desde los empiristas en lo primero, los racionalistas más en lo segundo. Y en muchísimos campos de la filosofía al final tú reduces, analizas, destilas y te quedas con eso. Entonces, es decir, ¿tú qué añades a eso ahora? Y no necesitas leer 2000 autores más porque vas a volver a la casilla inicial, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante. O sea, no plantear el conocimiento en la ciencia y la filosofía, la historia tampoco, como datos, y entonces como tú solo sabes esto, pues no voy a poder nunca decir nada, no voy a poder... No, lo suficiente. Y adquirir tal seguridad en ti mismo que tengas una perspectiva y te des cuenta de que hay datos que no son relevantes para esa cuestión. Y entonces te centras en lo relevante. Quería preguntarte también acerca de Egipto, de la civilización egipcia. Claro, antes te lo comentaba un poco fuera de cámaras, ¿no? Que estaba un poco agobiado en el sentido de resumir una civilización de 3000 años que ha hecho infinitos aportes, fueron los primeros en hacer aportes de valor, ¿no? A las matemáticas, a la arquitectura, a las ciencias que hablábamos antes, a la filosofía, ¿no? Sí, como tal. Bueno, a los griegos están muy influenciados, ¿no? por los egipcios. En un podcast de 1 hora, pues era bastante complicado, ¿no? Pero sí que hay una serie de cuestiones que me parecen muy interesantes que me gustaría comentar contigo, ¿no? Entonces, pequeñas pinceladas hacia la cultura egipcia. Quería empezar tratando un poco la cuestión del tiempo, que te lo comentaba antes. Claro, podemos entender el tiempo con cierta relatividad, ¿no? En el sentido de que muchas veces el tiempo se mira por la sucesión de acontecimientos, de sucesos, ¿no? Y muchas veces, aunque hayan pasado 2500 años, si pasó hace mucho y no sucedieron muchos acontecimientos, parece que el tiempo no pasó, ¿no? Que es algo, bueno, que pasa en un sentido casi abstracto, pero que los eventos que han ocurrido han sido tan pocos que no ha habido diferencia casi de tiempo, ¿no? Pero otras veces los sucesos, los acontecimientos que pasan son muchos, ¿no? Esto mucha gente le sorprenderá, pero pasa al mismo tiempo entre la construcción de las pirámides y Cleopatra que entre Cleopatra y nosotros. Pero muchas personas creerán que Cleopatra pertenece a las pirámides, ¿no? Entonces, creo que aunque pasa al mismo tiempo, a la vez no lo pasa porque la transformación, el dominio de la naturaleza, ¿no? Que hemos tenido desde pues, el año 31 a.C. A ahora, pues son o sea, los acontecimientos que han pasado ahora son muchísimo más, ¿no? Que desde el 2500 al 31 a.C., ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esto, sobre el paso del tiempo? Efectivamente, es que, tiene que ver muchísimo con la cantidad e intensidad de los acontecimientos que se han vivido, ¿no? O sea, tú plantéatelo, tú te pones en junio de 1769 y ponte 20 años después, tú fíjate todo cómo ha cambiado el mundo, ¿no? En Francia y en general en Europa, ¿no? Toda la ola revolucionaria, ¿no? Que vino tras la Revolución Francesa y luego Napoleón. Es decir, en muy poco ocurrió mucho. También tiene que ver con el desarrollo, la cantidad de seres humanos, efectivamente, que hay. Entonces hay más probabilidad, ¿no? De que ocurran más cosas. En el caso de Egipto, es verdad que es un caso muy interesante porque tú dices desde el reino antiguo y la cuarta dinastía y la época de las grandes pirámides, que sería más o menos 2600 a.C., ha pasado más hasta Cleopatra que desde Cleopatra a nosotros, ¿no? Pero al final la civilización egipcia preservó una identidad más o menos estable, que esto es algo fascinante, ¿no? Como esos elementos de identidad de las civilizaciones. Entonces, aunque hubieran pasado más de 2500 años, había coordenadas religiosas, lingüísticas, culturales, que por supuesto habían cambiado, pero había una base identitaria común. Entonces por eso sigue estando. Y en general
bueno, esto es discutible, ¿no? Los historiadores de Egipto suelen decir la civilización egipcia termina con la asimilación ya por el Imperio Romano, ¿no? Tras la derrota de Cleopatra. Hay otros que dirían que no, que viene con los Ptolomeos, ¿no? Cuando los macedonios, los griegos, al final la cultura griega ya domina Egipto. Yo soy más de la primera opinión, ¿no? Porque al final los propios reyes Ptolomeos de Egipto lo que quieren es asimilar la cultura egipcia, hacen una fascinante síntesis entre cultura egipcia y griega, pero mantienen claves de la cultura egipcia. Incluso yo diría que es más, a mí me parece que en realidad la civilización egipcia termina cuando se cierra el último templo, ¿no? Vale. Que eso fue algo terrible porque por culpa de ese decreto famoso del emperador Teodosio, de nuestro hispano emperador Teodosio, se perdió el conocimiento de los jeroglíficos, ¿no? O sea, que hubo que esperar hasta siglo XIX, hasta Champollion, Jan, etc. Entonces yo diría que incluso durante el Imperio Romano todavía sigue la civilización egipcia, está prácticamente ya que sustituida por el cristianismo, ¿no? Yo diría que es ya el elemento casi más determinante, que marca un punto de inflexión más profundo. Evidentemente en el Antiguo Egipto sería también muy ingenuo pensar que no cambió nada, ¿no? O sea, hubo cambios en la idiosincrasia, en la filosofía, de la concepción del mundo, ¿no? No es lo mismo la concepción que tienen de la vida de ultratumba en el Imperio Antiguo, en el Reino Antiguo, que la que tienen luego en el Reino Nuevo. O sea, hay evolución, curiosamente en un proceso de individualización. O sea, cada vez se acentúa más, un poco lo que pasa luego en el judaísmo, sobre todo en la época de los profetas, cada vez se acentúa más el destino del individuo, no solo de todo el pueblo egipcio, sino del individuo. O sea, y eso se ve claramente en el libro de los muertos, etcétera, ¿no? Que es ya del Reino Nuevo, fundamentalmente. Entonces, claro que el paso del tiempo es muy relativo, o sea, depende de la intensidad de los cambios. Claro. O sea, es que transformaciones fundamentales en la producción, en la tecnología, en el conocimiento y en la visión que tenemos de nosotros mismos se han producido. Entonces, durante la larga historia de Egipto hubo cambios, pero la esencia fue la misma, ¿no? Y eso a mí me fascina. O sea, hay pocas civilizaciones que prácticamente estén 3.000 años. O sea, la nuestra desde luego no lleva eso. O sea, a ver cuánto dura. Estados Unidos lleva 240 años. Tú fíjate, ¿no? Y aún así es de las democracias más antiguas del mundo. Claro, porque tú fíjate, lleva 200 y pico, pero en democracias de las más antiguas. La antigua Grecia fueron 700 y pico, ¿no? Claro, pero bueno, decir, obviamente la democracia de Atenas, bueno, pues casi como paréntesis, pero me refiero de las democracias modernas, de las más antiguas es la mexicana. Esto me acuerdo una vez, lo hablábamos, ¿no? O sea, tú dices, los Estados Unidos es un país muy reciente, pero por ejemplo Boston es más antigua que San Petersburgo, ¿no? Yeah. O sea, Pedro el Grande es 1700 y poco, ¿no? Principios del 18 y Boston ya es principios del 17. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, claro, en comparación con la historia que tenemos aquí, pues yo siempre, como a mí me interesa mucho el mundo, no ya el mundo antiguo, entendiendo por mundo antiguo a Grecia y Roma, sino las primeras civilizaciones, para mí Grecia y Roma siempre era algo ya, uy, qué tarde, ¿no? Pues tú imagínate si estudias el barroco, ¿no? Ya eso era como, eso ya 1600, o sea, pero eso ya es tardísimo. Incluso a mí dentro de Egipto, a mí una cosa que me interesó, que fue mi primer libro, era el nacimiento de la civilización egipcia. Porque eso es lo que me parece fascinante. Es decir, cómo estamos hablando de una cultura que en el 2700 y algo ya está construyendo pirámides, que es la primera pirámide, la de Saqqara, ¿no? En el tiempos del rey Zoser, en la tercera dinastía. Y en 100 años se está construyéndote la Gran Pirámide desde ese momento. Pero es que antes lo que tienes, o sea, tú estudias el neolítico egipcio previo a lo que se llama el periodo dinástico, tanto en el Alto como el Bajo Egipto, y es que era pues no es muy desarrollado. O sea, bueno, hay elementos interesantísimos, pero hay un salto extraordinario. O sea, que se dan las primeras dinastías. Entonces, a mí eso me resulta fascinante. O sea, queda muchísimo por investigar sobre ese periodo. ¿Y qué consideras que es lo que ha quedado de Egipto, de la civilización egipcia? Porque, por ejemplo, esto es un ejercicio que he hecho yo esta semana con algún amigo, ¿no? Le preguntaba por los griegos, ¿no? Y pues muchos les hablas de la antigua Grecia y te relacionan rápidamente filosofía, ¿no? Claro. Roma, el derecho romano, por ejemplo, ¿no? Claro, pero los egipcios es curioso porque siendo el imperio que nutrió, ¿no? a todas estas culturas de Pitágoras, Herodoto, estos pasaron temporadas. Eratóstenes también. Arquímedes, probablemente. Todos estos pasaron temporadas gigantescas en Egipto, pero sin embargo, ¿no?
a día de hoy le achacamos, o por lo menos desde el público un poco más mainstream, más general, que no está tan estudiado y especializado en estos temas, relaciona poco, ¿no?, al conocimiento de hoy en día a los Nos resulta muy extraño. O sea, yo esto lo hablo, fíjate, ya Herder, el famoso filósofo historiador alemán, ¿no?, del romanticismo, él decía que qué deslumbrante y tal, pero qué extraña manera de ver el mundo tenían los egipcios. O sea, que nos resulta un mundo tan distinto, sus dioses, su idiosincrasia, sus concepciones religiosas. Es fascinante por un lado, pero por otro es tan misteriosa, o sea, nos resulta muy ajena, ¿no? Porque con Grecia y con Roma, pues efectivamente tienes una conexión mucho más distinta, por supuesto, con el núcleo judío, ¿no? O sea, porque es la gran síntesis, ¿no? El mundo clásico más lo judío-cristiano. Es que Egipto nutre ambas. O sea, es que Egipto, como Sumeria también, o sea, yo Sumeria lo conozco menos, pero Sumeria también es impresionante, ¿no? Todo lo que puedo investigar. Pero en el caso de Egipto, es que fue tan pionera, tan primordial, por así decirlo, que al final es que nutre todo lo anterior. O sea, hay muchas cosas del judaísmo que tú no puedes comprender sin Egipto. Claro. Hay muchas cosas de Grecia que tú no puedes comprender sin los fenicios, no puedes comprender sin los egipcios, sin los cretenses, por supuesto, pero también sin los egipcios. Entonces, yo esto es un ejercicio que me hago, y volviendo a lo que decíamos al principio de esta charla, que tenía que ver con qué es lo que queda, ¿no? O sea, al final, ¿qué queda de lo que hacemos los seres humanos? Y nuestra cultura y yo te lo reducía de una manera un poco quizás radical, ¿no? Pero decir, voy a ser un poco extremista, pero lo que queda fundamentalmente es la ciencia y el arte, ¿no? Porque eso es lo que luego van a poder estudiar, aprender e incrementar y contemplar, ¿no? Mediante, pues eso, la arquitectura, el contemplar en el sentido amplio, ¿no? También, por supuesto, la música. Si nos hubieran llegado, ojalá, yo he conocido a gente que se ha dedicado a intentar reconstruir la música egipcia, que eso es una labor interesante. Entonces, ¿qué es lo que queda? Y yo, en un libro que escribí, se llama Más allá de la cultura y de la religión, donde analizaba el concepto de cultura, justo luego daba una lista de las grandes civilizaciones históricas, ¿no?, que han existido, pues desde China, India, los fenicios, que también han sido bastante olvidados. Y fíjate que de los fenicios nos viene el alfabeto. Apunte, ya hay una escritura protoalfabética en el Sinaí, la famosa escritura protosinaítica, 1800 a.C., y ya los egipcios tenían un alfabeto, pero no supieron explotar del todo el descubrimiento que habían hecho. Se complicaron demasiado. O sea, su escritura podría haber sido mucho más sencilla solo con la parte alfabética, los monolíteros, ¿no? Pero ellos tenían bilíteros, trilíteros, tenían hasta 700 signos, y en época tolemaica llega hasta 7000. O sea, que tú fíjate lo que, o sea, se multiplica casi por 10. Y entonces yo me planteaba eso, cada gran cultura que ha habitado sobre la faz de la Tierra y que ha enriquecido al final este patrimonio cultural que tenemos los humanos, ¿en qué podemos sintetizarla, ¿no? Es decir, ¿qué queda de todo esto? Es como yo, es un ejercicio que me gusta hacer, lo tengo por ahí publicado, quizá como yo estudié química, en química tenías que hacer mucho destilación, ¿no? Es decir, esta mezcla al final, ¿cuáles son los elementos que la componen? Y a lo mejor solo hay 2, o sea, o 3, pero ¿cuáles son? Y esto yo lo hago mucho con los filósofos, diciendo, bueno, todo esto ya has podido escribir mucho, pero ¿cuál es la idea netamente original y útil y fecunda teóricamente que has aportado? Porque con que tengas una o 2, ya, bueno, te das por satisfecho. Incluso los grandes filósofos los puedes resumir en muy pocas ideas. Esto yo recuerdo un profesor en Harvard que te resumía la teoría económica de Keynes en, creo que eran 7 u 8 tesis, ¿no?, proposiciones. Y ahí estaba todo. Esto es como la mecánica clásica, en 3 leyes, ¿no? Y de ahí sacas toda la mecánica clásica. Pues lo mismo en filosofía y lo mismo en las culturas. ¿Qué puedes destilar? Y yo creo que en Egipto hay ciertas ideas que me parece que no nos damos cuenta porque ha pasado tanto tiempo y luego se ha incrementado tanto que no miramos a los orígenes y no nos damos cuenta de lo brillante que fue que a alguien se le ocurriera eso. Ya. O sea, tú mencionabas antes, nos ha salido las matemáticas, la geometría. Pero es que ¿dónde empieza la geometría? ¿Dónde tenemos los primeros papiros matemáticos, primeros escritos matemáticos de la historia de la humanidad? Como el papiro Rin, por ejemplo. Los primeros teoremas. Es verdad que sí, la idea de demostración, que eso yo creo que sí es una contribución de los griegos neta, ¿no? La necesidad de demostrar. Los egipcios ya conocían el teorema de Pitágoras. O sea, ya trabajaban con él. Sí. Pero no sintieron la necesidad de demostrarlo. Eso es otro tema. Pero las matemáticas, la geometría, el arte de Thoth, ¿no? El dios con cabeza de ibis, la luz en la noche, el dios de la sabiduría y de la escritura y de la geometría, que está todo relacionado. La luz en la noche, fíjate qué profundidad hay en eso, ¿no? La luz interior, la inteligencia. Otra que me parece muy importante tiene que ver con las estructuras básicas del Estado, que eso surge en las primeras civilizaciones, en Egipto y en Sumeria. Incluso la burocracia, el recuento, o sea, cosas que nos parecen evidentes, vienen de ahí. Las damos por hecha, pero no vienen de los griegos, vienen de mucho antes.
Y luego hay otra que me parece muy interesante, que tiene que ver con las creencias de ultratumba, lo desarrollada que estuvo en la escatología egipcia. Es decir, que muchas ideas que luego tienes en el cristianismo, la idea de juicio individual, en el judaísmo también, o incluso ya en el zoroastrismo, eso está en Egipto. La balanza como símbolo de justicia. El famoso, por supuesto, la idea de Ma'at. Esta idea me parece fascinante. Yo acabo de sacar un artículo, se llama Ma'at y Cosmos, una comparación entre la idea egipcia de Ma'at y el concepto griego de cosmos, ¿no? De orden, etc. Y luego hay una que me parece muy importante, que quizá hay demasiado mito, porque yo no estoy tan seguro de que fuera realmente monoteísmo, pero todo lo que tuvo que ver con Agnatón y Telelamarna, ¿no? Quizás más que un monoteísmo, es decir, creencia en un solo Dios, era una monolatría, culto a un solo Dios, pero desde luego ya planta una semilla enormemente fascinante. Entonces dices, bueno, pues ¿qué más le vas a pedir a Egipto, ¿no? Fíjate si no hizo cosas, Ya. Y por supuesto en inventos, ¿no? Y en arquitectura, muchos temas. Pero desde el punto de vista conceptual, a mí quizá me gusta más, admiro muchísimo la arquitectura, ¿no? Y Egipto en general, lo que nos solemos maravillar ante sus obras arquitectónicas, ¿no? Tú vas, no ya a las pirámides, que por supuesto, pero tú vas al templo de Karnak y dices, esto es absolutamente sublime, ¿no? Como hicieron esto, ¿no? Abu Simbel, etc. Pero a mí me gusta más centrarme en las ideas, porque al final, sí, los edificios perduran, algunos no, algunos, fíjate ya dónde están, ¿no? Han caído, pero las ideas es la forma más sutil, pero a la larga más poderosa de influir, ¿no? Que es colonizar mentes. Entonces las ideas es lo más perdurable de una civilización. Y entonces por eso me interesa mucho también centrarme en qué ideas aportaron los egipcios a la matemática o a la escatología o a la teología. Pero por supuesto ya si entráramos en el arte, pues fíjate, ahí ya sería todo... O sea, no terminaríamos el podcast. Has comentado dos cosas ahora, justo terminando tu intervención, que me ha parecido muy interesantes, que quería preguntarte por ellas. Una es lo de Akenatón, ¿no? El tema del monoteísmo y su influencia en el judaísmo. Para muchos, las religiones que conocemos ahora, las religiones reveladas, vienen en gran parte influenciadas por pues esta reforma religiosa, ¿no? Si se le puede llamar de alguna forma. ¿Tú consideras esto así? Soy escéptico. O sea, yo creo que hay un lapso demasiado largo. O sea, porque tú ten en cuenta que Agnatón vive hacia el 1400 y pico antes de Cristo. Fue un paréntesis efímero, es unos 20 años más o menos. Y los propios egipcios renegaron de él. O sea, la damnatio memoriae, eso ya se aplicó, ¿no? O sea, se borró su nombre. Bueno, de su las hijo listas, Tutankamón ya... se cambian... Claro, en vez de Atón a Amón, ¿no? Claro. Como él había hecho antes, de Amón a Atón. Es decir, fue algo... Los egipcios al final eran muy conservadores. O sea, ellos ten en cuenta que el gran conflicto para los egipcios era entre el orden y el caos. Claro. Entonces, preservar el orden, el Nilo, la fecundidad del Nilo, la exuberancia frente al caos, que era el desierto, Set, ¿no? Esas arenas que amenazan con engullir el valle del Nilo. Entonces, para ellos lo más importante era preservar el orden. Ya cuando a finales del Reino Antiguo, lo que se llama primer periodo intermedio, que es uno de estos términos cajón desastre, ¿no? Que se usan en egiptología de transición, claro, los sabios como Ipuwer se lamentan de que el orden está siendo alterado, de que las relaciones sociales están siendo cambiadas, de que es decir, lo que para un egipcio era esencial era preservar el orden. Entonces, una persona como Agnatón, que era tan disruptiva, pues evidentemente no dejó casi huella. O sea, enseguida se quiso hacer borrar de la memoria y empezar, y volver, no empezar, sino volver a lo clásico, ¿no? Aunque, claro, luego los egipcios tú analizas e innovaron mucho. O sea, el culto a Amón no estaba en el reino antiguo. O sea, es una... bueno, no innovación, pero es una cuestión política del reino nuevo, ¿no? Pero en general a los egipcios no les gustaba el cambio radical. Y Agnatón, con todo lo que hizo y cambiar la capital, y a mí me parece fascinante. O sea, tanto el arte como la teología. El gran himno a Atón, el que no lo haya leído, yo recomiendo vivamente que lo lea. Hay unos paralelismos innegables con el Salmo 104, pero claro, estos paralelismos siempre hay que tener cuidado, ¿no? Porque hasta qué punto es una correlación y hasta qué punto puedes demostrar exactamente que hubo una influencia o que el autor del Salmo 104 está en un ambiente cultural, en un humus cultural, donde hay muchas ideas que vienen de Egipto, de Mesopotamia, que al final eso era la cultura hebrea, ¿no? Claro. Está a medio camino. Entonces tú, por ejemplo, la historia de David contra Goliat está ya en el texto de Sino el egipcio, no el libro de Mika Waltari, sino el original. Está la idea de la astucia
más allá de la fuerza, eso está ahí. Y luego, por ejemplo, hay elementos del Génesis que están, por supuesto, en el poema de Numa Elis, ¿no? De Mesopotamia. Es decir, que al final la cultura hebrea es una síntesis de elementos que vienen de Egipto, de Mesopotamia, de los persas, de los zoroastrianos, que esto se está estudiando mucho, porque al final los persas dominan casi 200 años. Desde el rey Ciro, 200 años, hasta que llega Alejandro Magno, que se dice poco. Y fueron muy tolerantes con los judíos. De hecho, a Ciro se llama Mesías en el Deuter Isaías, ¿no? El segundo Isaías le llama Mesías. Entonces, claro, luego esto no niega la originalidad. Hay aportaciones que sí me parecen enormemente originales, lo que sería la cultura hebrea y judía. Pero, por supuesto, ninguna surge ex nihilo, ¿no? O sea, se basan, ni siquiera las primeras. O sea, Egipto al final tú analizas y bebe también de fuentes africanas. El otro día hace poco estuve con un famoso egiptólogo de Guinea Ecuatorial, que es también filósofo, y justamente estábamos hablando sobre esto, ¿no? También de fuentes de Oriente Próximo. O sea, ¿quién es el primero, ¿no? O sea, ¿quién nace de cero? Pero claro, las influencias directas a mí me parece que es muy difícil probar. O sea, tú puedes ver que hay correlaciones, pero por ejemplo, los judíos inicialmente no está claro que fueran monoteístas. Ellos dicen que su Dios es el mejor, por así decirlo, o que los hebreos tienen que adorar solo a ese Dios, pero no niegan que existan otros. O sea, es una evolución teológica que sobre todo tiene que ver ya con el desarrollo del profetismo, de cierta universalización y decir, no, al final hay un Dios único, universal, que es el creador del cielo y de la tierra. Pero eso es un proceso, eso no está claro en todos los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Por supuesto, de la Biblia hebrea, de la Tanaj. Esto es un tema, yo hice mi tesis doctoral en teología sobre eso y es un tema muy interesante. Yo llegué a la conclusión de que la influencia de Egipto hay paralelismos, pero desde luego no hay manera de demostrarla y sobre todo hay un lapso muy largo. O sea, pasan casi 1000 años. Vale. Sesegnatón es 1400. Tú ten en cuenta que la teología judía más elaborada se hace sobre todo en época del exilio y después del exilio. O sea que estamos hablando del 500 y pico, 400 antes de Cristo. Y claro, ya cuando llegas a ciertos libros de la Biblia, por ejemplo, de la Apocalíptica judía, ya estamos hablando del 200, 100 y pico antes de Cristo, incluso de época ya de Jesús. O sea, a mí me parece que hay un lapso muy dilatado. Entonces, al final, esa distancia temporal me parece que es muy, muy larga. Pero que evidentemente el pueblo hebreo no surge de la nada y está influenciado por Egipto, por Mesopotamia, por Grecia. Claro, evidentemente, tanto a favor como en contra. Fíjate tú el libro de la sabiduría de Salomón, pero que es de 800 años después, ¿no? Pues fíjate si no está influido por el platonismo y por sobre todo los judíos de Alejandría, ¿no? Que asimilan muchísimo de la cultura griega. Esto es también lo bonito, ¿no? La síntesis que tienes, pero que no es una síntesis ecléctica. Es decir, tú tomas de todo, pero añades algo. Y no solo añades, sino que ese todo que tú integras, que yo creo es la mejor manera de integrar, no es justaponer, es insertar en un nuevo marco. Y eso es lo que yo creo que hacen en general las grandes religiones y las grandes culturas. También, por ejemplo, si tú vas a la India, el hinduismo clásico es una síntesis de los elementos que había en las culturas del Valle del Indo, Mohenjo-Daro, Harappa, etc., y lo que viene de la famosa invasión aria, etc. Entonces tú tienes ahí una síntesis. Pero es una síntesis tan brillante que no es simplemente una unión ecléctica, no es sumar y ya está, y a ver qué te sale, es insertar en un marco muy original. Y yo creo que las grandes civilizaciones son capaces de hacer eso. Y por supuesto, evidentemente el judaísmo lo es. A mí me recuerda un poco, cogiéndolo muy con pinzas, pero al famoso debate de si hay un primer ser humano, ¿no? En el sentido de que ¿no? El tema de la causalidad, con respecto a de si hay un primer ser humano, pues el argumento que se le da es si hace 3 millones de años no había un ser humano y ahora hay seres humanos, pues necesariamente ha tenido que haber un primer ser humano, ¿no? Para muchos es un cambio gradual que se da con el tiempo, poco a poco, en el que el concepto ser humano o la categoría ser humano es un concepto un poco vago, en el sentido de que sabemos lo que es ser humano, pero no sabemos exactamente definir con una exactitud milimétrica cuándo empieza o qué es un ser humano, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, tú fíjate en los fósiles, hay un cambio evolutivo. Claro, tú coges el famoso Archaeopteryx y claro, pues ¿qué es eso exactamente, no? O un ejemplo, fíjate, muy reciente, pues aquí, ¿no? El okapi, ¿qué es exactamente el okapi, no? ¿Es una cebra, es un tal? Bueno, es que al final, por eso los biólogos sí tienen una definición muy rigurosa de especie, ¿no? Ya la dio Ernst Mayr, todo lo que tiene que ver con la capacidad de reproducirse y que tus vástagos sean fecundos. ¿No? Entonces sí podemos llegar a una definición científica, pero evidentemente muchas veces las fronteras
cuando lo miramos en la línea evolutiva, no son tan fáciles de limitar. Es que alguien se levantó un primer día y ya dijo, soy consciente, soy el primero que sabe, que contempla el universo, que se plantea. Pues obviamente no fue así. O soy el primero que está en la civilización. Pero eso tampoco obsta para que haya a veces rupturas, ¿no? Fíjate, volvemos al ejemplo de la Revolución Francesa, que es un proceso, ¿no? Pero también fue rápido. O sea, no es de un día para otro, pero en poco tiempo había cambiado el mundo y a lo mejor ya ellos podían ser, y muchos eran ya conscientes de que había cambiado el mundo, ¿no? De que no era lo mismo hoy que ayer y que hace unos años. Entonces, al final yo creo que todo se puede explicar por gradualismo, ¿no? Que sea microscópico. Pero eso no quiere decir que no haya ciertos puntos críticos, cambios de fase. Esto es como si tú dices, tú llegas a 99,9 grados centígrados y sigue siendo todavía líquido, pero hay un momento en el que ya se hace gaseoso. Y podemos explicar exactamente por qué. Entendemos lo que ocurre, incluso a nivel cuántico, etc. Pero hay un continuum, pero hay un momento en el que eso genera una recolocación, por así decir, un cambio de fase, ¿no? Y en la historia ocurre. Lo que pasa es que nunca ocurre exactamente de un día para otro. Pero ocurre que a veces en periodos muy concentrados hay muchísima acción. Si es que al final la cuestión es la acción. Decíamos en la naturaleza, pero también en la vida humana. Tú podrías estar 1000 años, fíjate toda la prehistoria, ¿no? Pues, pero al final seguro que cambió mucho la vida del, no sé, bueno, es que iba a decir que con la glaciación es distinto, ¿no? Pero de ciertos periodos, no sé, del 5500 al 5000 antes de Cristo, pues no sé si cambió tanto, si hubo tanto, como de, pues no sé, del 500 antes de Cristo a la época de Jesucristo. Claro, o sea, todo depende mucho de la acción, de la intensidad, es cantidad y calidad. Efectivamente, estoy muy de acuerdo. Y con respecto a las pirámides, me parece algo muy interesante. Si le preguntamos a cualquier persona que no sabe absolutamente nada de Egipto, dinos algo sobre Egipto, van a recurrir probablemente a las pirámides, ¿no? Hay una especulación teórica muy, muy divertida, evidentemente, pues no hay que tomarla con seriedad, pero bueno, aún así me interesa saber cuál es tu refutación o qué opinas simplemente del postulado, y es el hecho de pensar, oye, que las pirámides, que a día de hoy no sabemos muy bien cómo se construyeron porque no hay documentos, ¿no?, al respecto, muchos recurren a los Anunnakis, a los extraterrestres, ¿no? ¿no? Porque dicen, oye, son construcciones tan perfectas, ¿no?, que para la época pues es complicado de pensar el cómo lo hicieron, ¿no?, si no hay documentos al respecto. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? A ver, o sea, yo no soy un investigador en las pirámides, ¿no? O sea, en la construcción, porque hay gente que se dedica, es prácticamente una rama de la egiptología y se dedican a estudiarlo desde muchísimos enfoques, la ingeniería, por supuesto, la historia, Entonces, claro, el tema es que aquí hay una confusión. Tenemos muchos modelos, muchas hipótesis posibles sobre cómo se pudieron construir las pirámides. La cuestión es que no tenemos manera de validar, salvo en algunos aspectos, una frente a otra por falta de lo que tú has dicho, de documentos, de evidencia. O sea, yo sospecho que para ellos era casi tan evidente, bueno, no sé si evidente, pero por lo menos que no necesitaban dejarlo por escrito. Es como si ahora mismo se fuera a extinguir nuestra civilización y no hemos dejado escrito cómo construimos ciertos rascacielos que son impresionantes y digan, ¿cómo hicieron eso? Pero para nosotros, claro que hay gente que sabe hacerlo. O sea, anda que evidentemente, claro que podríamos hacerlo, claro que teníamos la tecnología y que hay gente que lo sabía. Claro. Pero imagínate que no lo hubiéramos dejado por escrito de manera clara, ¿no? Por fortuna no es el caso, ¿no? Hay muchísimos manuales. Pues yo creo que ocurre un poco eso, salvo que efectivamente de repente se encuentren documentos, ¿no? Como este famoso, esta imagen y texto donde nos muestran cómo arrastraban estatuas, ¿no? Que se cita en todos los libros. En mi libro sobre Egipto también la cito porque es, al final, las fuentes son las que son y cuando tú escribes sobre Egipto tienes que ir a las que hay. Y entonces los grandes avances en egiptología vienen por descubrir nuevas fuentes. Ahora, por ejemplo, todo lo que se ha descubierto sobre una rama del Nilo que llegaba prácticamente hasta la base, ¿no?, de las pirámides, entonces podrían haber llevado ciertos bloques de piedra prácticamente hasta la base. Son nuevas evidencias arqueológicas, nuevos documentos, nuevos textos o nuevos marcos conceptuales que nos permiten interpretar la civilización egipcia mejor, ¿no?, de una manera más fiel a lo que realmente fue, ¿no? Entonces, yo personalmente, o sea, yo creo que por supuesto tiene que haber una explicación racional, lógica,
natural. Los Anunnakis no forman parte de ella, ¿no? Es que eso al final te genera más problemas. Esto explicar lo oscuro por lo más oscuro. O sea, generas más problemas que los que resuelves. Entonces, a mí la que más me convence en general, o sea, yo creo que tiene que ver con microrampas. No, por supuesto, una única rampa, ni siquiera las famosas rampas, esas que daban la vuelta porque tienes ahí unos problemas de ángulos y incluso de complejidad de la propia rampa, ¿no? Sino más bien microrampas que tú vas elevando los bloques, pues casi nivel a nivel, ¿no? Es una pequeña rampa. Entonces, ¿cómo los arrastras? Bueno, pues ahí hay muchos mecanismos posibles, incluso todo lo que tiene que ver con hidráulica, ¿no? O sea, la fuerza que tiene el agua, o sea, porque no se podría haber usado troncos, por supuesto, fuerza bruta, evidentemente, esa es otra posibilidad, pero luego hay muchísimos mecanismos, ¿no? O sea, incluso hidráulica se podría haber usado para elevar también bloques. Sistemas muy ingeniosos de polea, ¿por qué no? Podrían tenerlo también los egipcios. Yo creo que va por ahí. ¿No? Y se puede investigar muchísimo, incluso cómo están alineados los bloques. Eso puede darnos también pistas, ¿no? Sobre en qué orden se fueron poniendo. Desde luego es una proeza, ¿no? Cualquiera que vea es, yo creo, la construcción más grande de todo el mundo antiguo. No se hizo nada parecido, ni siquiera la Gran Muralla China, ¿no? Porque al final la Gran Muralla China se hace ya en tiempos muy recientes, ¿no? Incluso en la dinastía Ming. Y luego, honestamente, me parece que es mucho más difícil hacer la Gran Pirámide, ¿no? O sea, aunque la Gran Muralla es algo también extraordinario, ¿no? Cualquiera que haya ido a China y haya estado allí se da cuenta, ¿no? Pero claro, se hizo a lo largo de mucho tiempo. Pero es que la Gran Pirámide, fíjate, incluso si no vamos a aceptar el relato de Heródoto, será en torno a 20 años. Vamos a decir, no nos creemos a Heródoto y tuvo que ser, pero más, aunque fueran 40, da igual, sigue siendo impresionante que hicieran eso. Y no solo eso, sino que es que enseguida se hace la pirámide de Kefren, de Jafra. Entonces tenemos un problema enorme, ¿no? de algo admirable, que son las dos construcciones más grandiosas, ¿no? del mundo antiguo. Entonces yo creo que es eso. No subestimemos el ingenio humano, la inteligencia del hombre antiguo, ¿no? Y de las primeras civilizaciones. Y ahora fíjate con todo lo que se está investigando sobre Göbekli Tepe, ¿no? en Turquía, que estamos hablando más o menos del 10.000 a.C. o 9.000 y pico a.C., y ya lo que se hacía en ese momento, es que nos queda muchísimo por descubrir, ¿no? Y yo creo que la inteligencia humana siempre nos va a sorprender, hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás, cosas que nosotros creemos que ellos eran incapaces de hacer, y luego en el futuro, cosas que pensamos que los humanos somos incapaces de hacer y que yo creo que en un futuro vamos a hacer. A ver, a mí el tema de las pirámides yo no tengo ni idea, pero me parece fascinante pues, por la incógnita que supone, ¿no? Precisamente, o sea, que haya gente que lo vea tan... Bueno, aunque eso también pasa mucho, ¿no? Que pensamos que pues eso, que gente de hace 2.000, 3.000 años, que eran culturas súper avanzadas, eran mongolos. Pero ¿no? Es que simplemente yo digo una cosa. O sea, tú lees la tragedia clásica, tú lees a Sófocles, acabo de estar en Atenas, ¿no? Entonces he aprovechado para leerme a Sófocles, a Eurípides, Esquilo de nuevo, ¿no? Las Andes. Es que honestamente es de tal elevación estética y filosófica, diría yo, o sea, humana, que es que yo creo que ni Shakespeare, que yo le admiro muchísimo, llega al nivel de Sófocles. Estamos hablando de la época dorada de Atenas, siglo V a.C. Y ha hecho cosas que probablemente ahora no hace nadie. Eso quería preguntarte. O sea, podríamos hacerla, claro que podemos. O sea, yo no digo que sea, pero la tragedia clásica, la pintura del Renacimiento, la escultura barroca, no digo que no las podamos superar, de hecho seguro que las hemos superado, pero antes que nosotros, el mismo Homo sapiens, o sea, miembros de nuestra especie, con el mismo cerebro prácticamente, porque el cerebro, y podemos incluso decir que la mente en gran medida, el cerebro era muy parecido y la mente no exactamente igual, porque la mente es el cerebro, lo que he dicho antes, pero claro, el cerebro es plástico, entonces está continuamente haciendo en interacción con el ambiente, ¿no? O sea, las conexiones sinápticas se refuerzan, se debilitan por uso, por interacción con el ambiente, el aprendizaje, etc. Entonces, la mente es el cerebro, pero ese cerebro es plástico y el cerebro es también su interacción con el mundo. Claro. O sea, pero al final más o menos era parecida, porque era el mismo cerebro y más o menos tal. Lo que cambia es que el contexto es muy distinto y hoy tenemos muchos más estímulos. Pero fíjate, en el siglo V a.C. y los estímulos que tenemos ahora, y te escribe Antígona, Sófocles. O el poema de Gilgamesh, que es una joya literaria, uno de los primeros textos, y yo recomiendo a todo el mundo que lo lea en la edición de un eminente asiriólogo. Yo le conozco desde que tenía, fíjate, le conocí con 12 años, el profesor Federico Lara Peinado, uno de los pioneros en el estudio de la asiriología en España, una edición magnífica que él tiene, y es que
es que es un texto casi místico, es decir, que tú lo lees y parece que te transporta a lo atemporal, o sea, ciertas expresiones que tiene, o de la literatura china o de los Vedas, que son del 1600 a.C., el Rig Veda, ¿no? Me parece más o menos. O sea, tú fíjate, es de la edad del bronce, o sea, no es ni de la edad del hierro. El ser humano, la inteligencia humana, lo repito, nos sorprende hacia atrás y hacia adelante. No sabemos lo que tenemos aquí. O sea, no sabemos lo que tenemos dentro del cerebro. Es algo extraordinario. O sea, entonces, ¿por qué no van a poder hacer las pirámides? Claro. Es como si dijéramos, no podrían haber escrito todo este debate famoso, ¿no? Que había. Dices, es que como un hombre sin educación, que no había ido a Oxford, que no era de tal, pudo escribir Hamlet. Bueno, ¿y por qué no? Vuelvo a lo de antes. O sea, ¿por qué tienes que haber ido a Oxford o Cambridge para escribir Hamlet? Y sí, precisamente por no haber ido a Oxford o Cambridge, él por lo que fuera no estaba tan condicionado por ciertas modas y por el deseo de satisfacer elementos académicos y por eso fue más libre en su escritura. No lo sé, lanzo. La mente humana es capaz de cosas absolutamente increíbles. Y nunca sabemos, nadie conoce a priori el alcance de la mente humana. Entonces, si hemos sido capaces de escribir obras que hoy nos siguen deslumbrando, de hacer descubrimientos en matemáticas, fíjate todo lo que hizo Arquímedes en el siglo III a.C., que Galileo se quedaba deslumbrado todavía, ¿no? En el siglo XVII como un hombre. O sea, hay gente que pensaba que tenía una especie de conexión casi con lo divino, ¿no? Que le revelaba casi cómo pudo descubrir tantas cosas Arquímedes y lo hizo. ¿Por qué no los egipcios? ¿Por qué no? Yo creo que hay que ser un poquito más humilde, ¿no? Nosotros hemos hecho cosas extraordinarias y ahora la inteligencia artificial, que es la tecnología más compleja, ¿no? Que hemos diseñado nunca los humanos, más incluso que la tecnología espacial. Bueno, es que no sabemos casi nada, ¿no? Al final los registros que tenemos sobre el mundo antiguo son los que son y yo creo que nos seguirá dando sorpresas, que no es sino la sorpresa perenne de el ser humano y lo que es capaz de hacer. Quería comentar también contigo el tema del Museum. ¿No? El gran centro científico que, si no recuerdo mal, se llegaron a copiar, no sé si eran 500.000 libros al año, o no, si se llegaron a copiar 500.000 libros en total, ¿no? A ver, yo el dato, claro, porque esto las cifras es muy difícil de calcular, ¿no? Esto al final siempre. Pero vamos, hay libro que sí, pasaba, más o menos libro sí. que se Yo hacía es un una dato que copia efectivamente lo he leído, sobre todo ahí el que lo impulsa muchísimo es Ptolomeo II Filadelfo, ¿no? Él prácticamente quería tener cada libro, ¿no? Cada texto de la historia de la humanidad. Fíjate que gracias a él se hizo la traducción de la Biblia al griego, que es un momento cultural esencial, ¿no? Que es como verter la idiosincrasia judía, que uno podría decir, claro, tu pensamiento está determinado por el lenguaje. Bueno, no. O sea, ¿y cómo lo puedes? Tú eres capaz de verterlo también al griego y es una traducción formidable, ¿no? Como fue la famosa Biblia de los 70, ¿no? De la Septuaginta. Entonces, claro, el rey ya Ptolomeo I, pero sobre todo Ptolomeo II Filadelfo, él tenía ese proyecto fascinante, ¿no? Que es tener todo el saber. O sea, es algo. Es que, claro, la Biblioteca de Alejandría es eso, no era solo una biblioteca, era un instituto de investigación, ¿no? La gente iba allí a estudiar, o sea, alumnos destacados de todo el mundo griego iban allí a estudiar porque allí estaban los mejores, ¿no? O sea, en física, en matemáticas, en filosofía, y fue un momento deslumbrante. Yo creo que es de los momentos más bellos de la historia, si lo piensas. El siglo III a.C. en Alejandría. Sí. Sin duda. Sí, es que fíjate. Si hubieses podido haber vivido en una época histórica, que no sea la de ahora. Hombre, no, al final. Claro, al final es que hay muchos, ¿no? Pero desde luego una época. O sea, en mi lista estaría esa. Vale. Con condiciones, te pongo muchas condiciones. O sea, no morir estar con 20 trabajando, años. no ser. O sea, claro, pertenecer a la nobleza, ser amigo de Ptolomeo II, o sea, no tener ninguna enfermedad. Trabajar en el Museion, la biblioteca, poder escribir, efectivamente, o sea, con esas condiciones sí. Claro, esto lo habla también con algún historiador, ¿no? Que muchas veces mucha gente romantiza ciertas épocas pasadas, pero lo más probable es que te hubieses muerto con 20 años de edad o por con estadística, 5 años fíjate, de edad. la edad media en el Antiguo Egipto eran 30 años. Claro. O sea, eso hubo un faraón, Pepi II, el famoso que vivió, creo que es 92, me parece. 92 años. Más, incluso algunos dicen que hasta 100, pero bueno, 90 parece que está bastante aceptado. Era una excepción, había faraones, fíjate, Tutankamón, ¿no? O sea, murió súper joven. 18, ¿no? Me parece, o 19. Es decir, que incluso perteneciendo a la realeza no tenías garantía. Claro. Es decir, no nos damos cuenta de lo que ha sido el avance y lo que es vivir en nuestra época. Pero claro, si me permite seleccionar, ser muy selectivo, vale. Quedarme solo con lo que me gusta. Solo con lo bueno. Pues claro, la Atenas de Pericles, la Alejandría de Ptolomeo II, y además trabajar en la biblioteca, es decir, estar con los
códices con los manuscritos, bueno, de escriba y dando ideas y discutiendo y por supuesto proponiendo modelos, eso habría sido fascinante. Luego también haber estado en la corte de Lorenzo de Medici, o sea, en Florencia, o sea, haber estado ahí. Vale. O sea, otro que además vivió bastante poco, ¿no? 40 y poco años, Lorenzo el Magnífico, y fíjate todo lo ilustre luego que fue. Luego también hay otra época que me gusta mucho, ¿no? Que tiene que ver con mediados del 18, la Ilustración, o luego ya el romanticismo alemán, principios del 19. Es decir, si tú me das a elegir, pero en unas condiciones. Vale. Es decir, siendo filósofo o científico o escritor, con un gran mecenas, es decir, con esas condiciones, perfecto, con el resto no. Entonces, al final, claro, ¿qué ocurre? Que estamos quedándonos con una parte... Es que al final, volvemos a la pregunta de qué queda de la historia. Queda de la historia lo que alguien escribe de la historia. O sea, el mayor poder que existe en este mundo, esto mucha gente no lo comprende, ¿no? Mucha gente que lo que busca, pues, dinero, poder político. No te das cuenta de que el mayor poder no es ese. El mayor poder es lo que vayan a escribir de ti en el futuro. Porque claro, si por mucho poder económico, político que hayas tenido, luego tu impronta es terrible y la imagen que tienen los historiadores del futuro es terrible, pues tu legado es penoso. O sea, cero. O sea, al final el poder lo tienen los que escriben. Por eso tiene tanto poder el intelectual, ya desde el Antiguo Egipto. Porque al final la única manera que tenemos de acceder a la mente antigua es a través de los escritos. Bueno, luego podemos hacer inferencias a través de otras, ya no es solo la filología, ¿no? También tenemos otros indicios, pero lo más importante, desde luego, son los textos escritos, ¿no? Es lo que separa la prehistoria de la historia. Entonces, ¿quién escribe? ¿Qué visión tiene? ¿De qué habla? ¿De qué no habla? ¿Qué selecciona? ¿Qué no selecciona? ¿Qué tal? Todo esto, ese es el mayor poder que existe en el mundo. O sea, quién perdura depende de lo que ciertos intelectuales escriban sobre esa persona. Entonces, claro, nos quedamos con la parte escrita por ciertas personas que vivieron muchas veces pues, una situación de privilegio, ¿no? Entonces, sobre el resto, tenemos que hacer unos trabajos de inferencia muy laboriosos, ¿no? Para intentar ver cómo era la vida cotidiana. Hoy ha avanzado mucho la investigación, hoy tenemos muchísimas más fuentes, ya no solo los textos, pero sigue habiendo, o sea, cuando tú piensas, por ejemplo, en Grecia, piensas en Sófocles, piensas en Platón, piensas en Pericles, al final piensas en 20 o 30 individuos, varones, libres, o sea, ¿por qué? Porque son los que han escrito. Claro. Es que al final no hay mayor fuerza para la historia que escribir, o sea, y que eso perdure. Los genes y las ideas. Que escriban bien de ti, que... claro, efectivamente. Porque hay personajes que han sido completamente justo damnificados, ¿no? Por los escritos siguientes, un poco lo que le ha pasado, ¿no? A muchas figuras. Es como la ciudad de Babilonia, ¿no? Tú fíjate, tú lees la Biblia y Babilonia es el mal, es la ciudad del pecado. Babilonia era una de las ciudades más esplendorosas del mundo. O sea, lo que fue Babilonia, Babel, ¿no? La famosa, lo que fue. Pero si solo nos fiáramos de lo que dice la Biblia sobre Babilonia, Babilonia es una ciudad horrible, no lo dice de otras ciudades, lo dice de Babilonia, lógicamente por el cautiverio de Babilonia. No iban a escribir bien si te han tenido allí en el exilio. Es decir, al final la mayor fuerza es la palabra escrita. Entonces, eso es lo que a mí más me fascina, ¿no? Cómo nuestro acceso al mundo, y sobre todo al mundo, no al mundo presente, al mundo antiguo, viene mediado por un conjunto de palabras tan limitado, escrito por unos pocos, de tal manera que cuando tú piensas en Atenas, lo repito, piensas en Sófocles o en Platón. O cuando piensas en Egipto, pues piensas en sus faraones o en algunos autores de la literatura, ¿no? De los grandes textos de El campesino elocuente o el Sanehet, el hijo del sicomoro, ¿no? Lo mismo en Sumeria, lo mismo en... por supuesto, fíjate, la Biblia, ¿no? El libro más influyente que la Biblia probablemente no lo encuentres. Claro. O sea, los judíos no construyeron pirámides. La única obra así más relevante fue el gran templo de Salomón. Pero con la Biblia, con la palabra escrita, llegaron más y penetraron más en la mente, ¿no? O sea, al final tiene que ver con lo que se escribe. Perdón por volver a interrumpirte. Solo quería recordarte que tienes el enlace en la descripción para reservar tu primera sesión gratuita en Estar Contigo Terapia. No pierdes nada por probarlo y es muy sencillo. Entras y eliges el horario que más te convenga. Y si te gusta, que es lo que va a ocurrir, pues tienes toda tu terapia por solo 49 € al mes. Ya me contarás qué tal te ha ido en comentarios. Sigamos con el episodio. Bueno, has contado un poco, ¿no? Cuál es el mayor poder, qué es un poco lo que te fascina. Ya estamos terminando la entrevista. Quería preguntarte también qué es aquello que te atormenta o qué es lo que más te atormenta. El olvido, claro.
Yo en eso soy muy cercano a los egipcios. El olvido. El olvido de lo bueno y de lo malo. O sea, el olvido de... ¿Con respecto a tu figura o persona? Bueno, no, digo en general, ¿no? O sea, en general de la humanidad, por supuesto. El olvido de lo bueno, pero también de las injusticias, ¿no? De todo. Tú dices, pues un esclavo negro que iba en uno de esos barcos horribles, ¿no? Cuando ves a América y fíjate, pues nada, olvidado y todo eso es el olvido y claro, lo proyectas sobre ti mismo, ¿no? O sea, lo que más me atormenta es eso, el fin, la muerte, la desaparición, el olvido, el ser nada o simplemente una pieza en una maquinaria gigantesca, ¿no? Que nos absorbe, trasciende, desborda. Entonces eso es lo que a mí más tormento me genera. Es un tema que te agobia mucho. Que lo que hagas no tenga valor en el fondo. Vale. A mí, por ejemplo, a título personal, siempre digo que el tema que más me da tormenta, y por eso te he hecho la pregunta, es el tema de la muerte, ¿no? Que morir y que mis seres, pues no volver a reencontrarme con mis seres queridos cuando mueran, o pensar que cuando mi madre muera no la voy a volver a ver, ¿no? Nunca más. Entonces, claro, yo por eso soy agnóstico, como tú, pero sí que es verdad que me encantaría que Dios existiese, ¿no? Suponiendo que al existir Dios, pues todo claro, el que paraíso no, y que demás, no tiene por qué. Que no tiene por qué. O sea, sería una petición de principio, un poco. Claro, porque hay religión, el judaísmo antiguo creía en Dios, pero no creía en la inmortalidad. Son dos temas, pero bueno, yo entiendo que en muchas religiones efectivamente hay una conexión. Claro. Entonces, bueno, también quería saber eso, ¿no? Si a día de hoy a ti es algo que te genera inquietud. Completamente. El morir por eso te digo, lo que más me atormenta, al final la muerte es desaparición, es olvido. Claro. Tú puedes decir, bueno, incluso aunque Aristóteles se sigue hablando del sí, pero... ¿Cómo decirte? Pero no es, tú al final recuerdas la imagen de Aristóteles, ¿no? Lo que te ha llegado de él, pero él no el individuo. Claro. O sea, él ya no está, ¿no? Lo subjetivo se convierte en puro objeto. O sea, que los egipcios estaban obsesionados con el nombre, pero no solo el nombre. Cuando yo me refiero al olvido, es eso, que incluso aunque alguien quiera recordarte, sean tus familiares, sean tus descendientes, sean incluso una persona que se haga célebre y se le recuerde, es siempre un olvido, es un recuerdo muy parcial, muy selectivo, ya no eres tú, es una selección, es una fracción insignificante de lo que has sido. Claro. Es una cristalización, objetivación de ti, pero no es tú. Tu subjetividad desaparece. Entonces a mí eso me atormenta. Entiendo, por supuesto, la lógica natural, la biología. Entiendo además que la vida no desaparece. O sea, por lo menos desde hace 3.600 millones de años no ha desaparecido. No ha habido ningún instante en la Tierra en que no haya habido vida desde hace 3.600 millones de años. Que la vida entraña la posibilidad de muerte. O sea, la vida es justamente la posibilidad también de morir. O sea, es una lucha continua por afirmarte y por no morir, ¿no? O sea, por resistir esas pulsiones, ¿no? Que anulan la vida, ¿no? Que convierten ese atisbo de subjetividad en mero objeto. Pero a mí me aterra, ¿no? O sea, como individuo me parece terrible y por eso me declaro agnóstico más que ateo. Entonces, a lo mejor me estoy dejando algo, no lo sé. O sea, ya sé que es una posibilidad muy remota, lo más probable. Pero claro, la probabilidad al final es siempre una estimación, ¿no? O sea, probabilidades favorables entre posibles, pero ¿cómo sabes tú si a lo mejor hay un elemento que te distorsiona completamente ese cómputo, ¿no? Claro. Pero dices, bueno, a ver si me estoy dejando algo, no lo sé. O sea, hay cosas que ignoro. Me parece improbable, yo creo que ahí están las evidencias rasas e incontestables, ¿no? De la naturaleza. Quizás sea un deseo que nace de la neurobiología, de la conciencia. La conciencia es proyectar, no es estar construyendo continuamente modelos del mundo. Entonces a lo mejor eso nos hace estar siempre lanzándonos más allá de todo límite. Y después la muerte, pues me lanzo más allá de ella, ¿no? Proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? Y a lo mejor no haya nada, la naturaleza. Pero no lo sé, entonces a mí eso me atormenta. Entonces yo por eso muchas veces también estudio mucho las religiones, qué respuestas dan, desde pues la transmigración de las almas, reencarnación, inmortalidad del alma, resurrección de la carne, que no es lo mismo necesariamente, todo este tipo de cosas, me parece que son universos simbólicos, ¿no? Para al final intentar salir de ese abismo horrible que es la negación de toda posibilidad, que es la muerte. Entonces tengo muchísimo respeto por ese tema y por lo que digan las religiones, aunque en general me parezcan pues simbolismos, incluso mitologías muchas veces, ¿no? Pero dices, bueno, a ver si hay algo que me estoy dejando. Claro. O sea, el conocimiento humano llega hasta aquí, a ver si hay algo. Y luego también me parece muy importante hacer todo lo posible contra la muerte, ¿no? Es decir, desde el punto de vista biológico, por supuesto, también de preservación de memoria, todo lo que podamos hacer, aunque sea insuficiente.
todo, o sea, todo lo que la tecnología nos pueda brindar. Pero claro, te imaginas y dices, bueno, vives 1000 años, imagínate que llegáramos a vivir 1000 años, pero hay un momento en el que ya llegas 1000, ya has pasado 1000 años y ese día ya también acaba, o sea, ya es la finitud, da igual, 1000 o 2000, al día siguiente ya se acabaría tu vida, ¿no? Es como si tú dijeras, ¿no? Alguien que vivió, este faraón que vivió casi 100 años en el 2200 a.C. Bueno, pues vivió más que otros, perfecto, pero él ya es nada, es igual de nada que el que vivió un día, ¿no? Incluso el propio universo, ¿no? Que dicen, ¿no? Que también morirá, entre comillas. Claro, también aquí me planteo si a lo mejor nos cansaríamos de la vida, ¿no? Y es una cuestión perfectamente legítima. O sea, si a lo mejor sería insoportable una vida demasiado larga. Imagínate, es decir, el mundo, puedes vivir bien, además estamos aquí en Madrid, en un sitio muy desarrollado, en España, en un país avanzado. Es decir, que ya haya habido una lotería social, ¿no? Que ya te permite vivir mejor que en otros muchos sitios del mundo, donde la vida es horrible y es casi una lucha por la supervivencia diaria. Sí, pero la vida al final luego también tiene sufrimiento, tiene negatividad, entonces a lo mejor la vida podría ser infernal y terrible estar siempre. Lo que entendemos es vivir bien con la gente a la que tú quieres, porque imagínate que tú vives muchísimo, pero todos a los que tú quieres mueren y tú te quedas solo, ¿no? Sería como la maldición esa. Sería un infierno. Pues sería horrible. Entonces, es que es el tipo de vida que queremos, no es solo vivir, es el tipo de vida. Y a lo mejor podríamos cansarnos de la vida. Entonces, yo también respeto mucho, ¿no? Las personas que digan, pues es que no, para mí la vida ya no tiene sentido. No lo sé, o sea, un tedio, ¿no? Un tedio existencial, no lo sé. Pero desde luego también a lo mejor sería horrible estar siempre aquí. Ya. No lo sé, o sea, que a lo mejor es una liberación no tener que estar siempre aquí. Yo ya te digo, es el tipo de vida que para mí tiene que ver con amor, belleza, conocimiento, pero eso es una parte de la vida, hay otras cosas. Entonces, no lo sé. Pero desde luego es un misterio ante el tremendo y fascinante, ¿no? Como se dice, ante el que confieso, o sea, ante el que me expreso mi respeto, o sea, yo me considero agnóstico, declaro mi ignorancia. Me parece que es altamente improbable que se cumpla lo que suelen decir las religiones, pero llegamos a donde llegamos y ahí me genera respeto. Yo creo que eso sería la palabra. Muy, muy interesante, me gusta mucho tu reflexión. La comparto en gran medida. Ya para terminar, me gustaría que también, si nos puedes compartir, cuál es, de todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida, que han sido un montón de cosas, cuál es la enseñanza más importante. Yo creo que sería que siempre has de estar dispuesto a revisar todo lo que tú crees y todo lo que te han enseñado. Vale. O sea, que por muy convencido que estés de algo, en general, sé consciente también de los límites de lo que sabemos. Incluso del amor a tu familia, por ejemplo. Claro, ahí obviamente estamos hablando ya de temas tan profundos, o sea, pero... más relacionado con el conocimiento. Claro, más relacionado con el conocimiento. Vale. Yo creo que me preguntabas, no hay, no, porque efectivamente el ser humano necesitamos también asideros, si no la vida sería horrible. Claro. O sea, es muy bonito también filosóficamente exaltar la incertidumbre, la belleza de la búsqueda, yo lo hago en mis libros, pero luego también hay que exaltar cierta certidumbre. O sea, yo también quiero ciertos asideros, o sea, ciertos puntos de referencia que nos lo da la ciencia, nos lo da la matemática y también ciertas certezas morales que tienen que ver con la confianza, el amor, porque si no sería... terrible. No, yo me refería sobre todo al elemento de la vida, ¿no? Nunca pienses que tienes ya la respuesta definitiva a nada. Claro. O sea, yo creo que es eso. O sea, que siempre hay un horizonte más de lo que tú piensas y que a veces nunca estés completamente seguro de que ya has llegado a la respuesta. Claro. Bueno, la propia ciencia... Siempre, yo creo que la idea sería que sé consciente de que siempre hay más mundo. Vale. Que ignoras, ¿no? Y cosas que no has pensado y cosas que ni siquiera se te han pasado por la cabeza. Vale. O sea, la cuestión de la falibilidad, ¿no? De que todo conocimiento es hipotético, ¿no? Y fíjate, lo veo más en positivo, la perfectibilidad. O sea, que siempre hay más. Vale. Entonces, por supuesto, cuando tú estás convencido de que has llegado a una verdad y también tienes que comprometerte con ella y tienes que defenderla, y ahí está también la audacia y la valentía intelectual. Sí, pero yo me refiero más al elemento existencial, ¿no? O sea, que al final los seres humanos tenemos esa tentación de pensar que ya hemos llegado a la cima. Es decir, que siempre hay más.
Entonces sé consciente de que todo lo que piensas, todo lo que dices, todo lo que crees, en el fondo, pues es parte de algo mucho mayor y que al final tú conoces, pues eso, porciones, ¿no? de un todo. Y una cosa, sé que te he dicho que era la última pregunta, pero claro, ya que nos ponemos así reflexivos claro, y tal, como he dicho que no hay nada último, pues tan profundos lo ya, llevamos a la práctica. Ya cierro libreta, además es que tenía una entrevista de 17 horas, ¿sabes? Pero ya sabes que al final siempre es bueno condensar, o sea, porque si no, primero los límites, los rendimientos decrecientes, luego la gente se aburre y uno se repite. Yo siempre digo, claro, a veces es que estas cosas ya la he dicho y me da hasta vergüenza. Dices, esto lo tengo escrito, claro. Pero es imposible decir siempre cosas nuevas. Estoy muy de acuerdo. Muchos escritores por eso tienen que recurrir a la hipérbole, ¿no? Porque todo ya se ha escrito, entonces solamente es una repetición de algo que se ha dicho, pero se exagera, ¿no? No, pero ya para terminar, y esto es, no sé si te lo habrán preguntado mucho, pero a mí me genera mucha inquietud porque mucha gente te ve a ti, ¿no? Como una persona muy inteligente, que tiene muchos conocimientos además, que no siempre es lo mismo, porque hay personas que son inteligentes pero que no son cultas, ¿no? Y cultura tampoco es sinónimo de inteligencia. Mi pregunta es sencilla y es clara, y es si eres feliz. Soy feliz. O sea, la respuesta clara es sí, telegráfica. Soy feliz porque hago lo que me gusta, porque me siento libre de hacer lo que me gusta y sobre todo porque siento, por lo menos de momento, nunca sabes, que mi vida tiene un propósito, ¿no? Y eso me da un horizonte y veo siempre, cada día, cuando me levanto, diciendo, puedo hacer algo bello, puedo hacer algo grande, puedo hacer algo que me trasciende. O sea, entonces, eso es lo que me hace feliz, por supuesto, con sus momentos de infelicidad, de desazón, de inseguridad, decir esto yo no sé si es lo adecuado, si por aquí estoy yendo, pero en general el balance, o sea, en resumen, sí. Precisamente por eso, porque siento que me estoy desarrollando, que lo estoy haciendo libremente y que hay un horizonte bello y más grande que mí mismo. Pues eso es todo. Carlos Blanco. Pues un auténtico placer, encantado. Muchísimas gracias por haber venido. Espero que hayas disfrutado y que te haya gustado el espacio. No sé ni cuánto tiempo ha durado, pero vamos, por no tener reloj, o sea, que muy interesante. Hora y larga, ¿no? Hora y 40. Pues fíjate, se me ha pasado rápido. A mí también. Oye, muchísimas gracias de verdad. Gracias a vosotros por haber venido. Ha sido un placer conocerte y haber compartido este rato de charla. Y nada, a la audiencia también, muchísimas gracias por haber escuchado el podcast. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que os podéis suscribir. Dejaré toda tu web, próximo libro. Y cuando salga pondré la URL, porque hay muchas veces, imagínate que tu libro sale en un mes después de publicar el podcast, hay gente que lo ve un año después, ¿sabes? Claro, entonces, si lo estáis viendo esto en 2026 o cuando salga tu libro o a finales del 25, pues lo tendrán ya disponible. Así que nada, nos vemos la semana que viene con un episodio súper especial y muchas gracias. Chao, chao.